Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 1. Capítulo 01, El Mago y el Brujo. 298 DC, 14º año del reinado del rey Rhaegar I Targaryen, el Justo. El rey Rhaegar Targaryen organizó un torneo en Arenal para celebrar el compromiso entre el príncipe de Rocadragón, Aegon Targaryen, y la flor dorada de la casa Tyrell, Margaery Tyrell. Cadmus miró el líquido verde del frasco con una sonrisa. La luz atravesaba el pequeño frasco, iluminando parcialmente uno de sus ojos y añadiendo un hermoso matiz al verde oscuro del mismo. Quizás por haber pasado demasiado tiempo en un ambiente oscuro, su piel estaba especialmente pálida. La poción es estable. Su pureza ha alcanzado el 98%, murmuró Cadmus. Giró la cabeza y volvió a entrar en su laboratorio. El lugar estaba repleto de frascos de productos químicos de distintos tamaños y formas, calderos, y una bobina de Tesla iluminaba el oscuro entorno con destellos de electricidad. Al llegar frente a una jaula de hierro donde se encontraba una rata, Cadmus usó su varita para hacerle una herida. Nada grave, solo lo suficiente para que sangrara un poco. El proceso fue tan meticuloso que la rata apenas sintió nada más que un leve pinchazo. Tras aplicar una gota de la poción sobre la herida de la rata, los ojos verde oscuro de Cadmus observaron atentamente cómo la piel del animal comenzaba un proceso de curación visible a simple vista. 5 segundos después, la herida había desaparecido por completo. Modifiqué y mejoré la poción curativa, también mejoré la poción de fuerza y la de vitalidad, e incluso creé la poción de resistencia elemental, una poción completamente nueva. Una sonrisa apareció en los labios de Cadmus. A partir de ese día, era un gran maestro de pociones, un maestro capaz de modificar y mejorar las pociones existentes. Al ver a la pequeña rata, Cadmus se puso de buen humor y la liberó en los alrededores de su torre mágica. Al contemplar el laboratorio repleto de frascos de química avanzada, Cadmus mostró una expresión de satisfacción y, tras limpiarlo todo a la perfección, salió de la sala de pociones. Caminó por el pasillo hasta llegar a las escaleras y se detuvo en ellas. Sorprendentemente, la escalera entera comenzó a moverse por sí sola, no los escalones, sino la estructura completa. Se movió a una velocidad cómoda y se detuvo en el último piso de la torre mágica, donde se encontraban los aposentos de Cadmus. Cadmus llegó a la habitación y se sentó en el sofá, relajado y con una expresión de satisfacción en el rostro. Después de 5 años de estudio, por fin había logrado algo de lo que podía sentirse orgulloso. Recordando cómo llegó a este mundo con tan solo un grimorio que contenía toda la herencia del universo de Harry Potter, Cadmus sintió que nunca había estudiado tanto en su vida. Si hubiera tenido esa misma determinación en su vida anterior, habría entrado en Oxford. Sin embargo, a diferencia de los conocimientos de física y química de su vida anterior, la magia le resultaba mucho más atractiva y tentadora. Por eso logró estudiarla durante 5 años sin interrupción. Cadmus creía que Dumbledore debería otorgarle una medalla al mejor estudiante extradimensional de Hogwarts. Al fin y al cabo, si estuviera en Hogwarts, estaría en su 5.º año y se habría convertido en el gran maestro de pociones más joven de la historia de la magia británica y posiblemente del mundo. Cadmus soltó una carcajada y sintió que su cuerpo se relajaba. Tras llegar a este mundo extraño y a la vez familiar, se dio cuenta de que su talento era simplemente increíble, algo que Voldemort envidiaría eternamente. La cantidad de magia que poseía y su control preciso lo convertían en un verdadero monstruo al que incluso Dumbledore tendría dificultades para derrotar. Aunque Cadmus no confiaba en derrotar a Dumbledore, sí estaba seguro de que le causaría muchos problemas al mago más poderoso de la época. Si bien no podía vencer al antiguo director de Hogwarts, lograría que Dumbledore perdiera algunas extremidades antes de morir. En cuanto a la muerte de Cadmus, prefirió no dar detalles, pero se trató de una malvada organización que buscaba la dominación mundial mediante palomas. En resumen, había descubierto que las palomas no solo eran inteligentes, sino que también orquestaban muchos planes en las sombras. Desafortunadamente, murió víctima de la conspiración de las malvadas palomas. Sin embargo, este universo alternativo en el que me encuentro es bastante interesante, murmuró Cadmus para sí mismo con una sonrisa que consideraba muy atractiva. Como cualquier joven, conocía bien el universo de Canción de Hielo y Fuego, sobre todo siendo fan de George R.R. Martin. Sin embargo, este universo era diferente al presentado en las Crónicas de Hielo y Fuego. En esta realidad alternativa, Rhaegar salió victorioso de la guerra y ascendió al trono como el rey Rhaegar Targaryen, el primero de su nombre. Rhaegar recibió el sobrenombre de El Justo por parte del pueblo debido a su sabiduría e imparcialidad al reunir nuevamente los 7 reinos bajo las banderas de la casa Targaryen. Sin embargo, Robert Baratheon no sucumbió en la batalla del Tridente. Su brazo derecho fue cercenado por la legendaria espada Amanecer de la casa Daine, empuñada por Ser Arthur Daine, la espada del Amanecer, quien estuvo al lado de su rey en la guerra, derrotando al demonio del Tridente, Robert Baratheon, en un ataque implacable y mortal. Al final, con su ejército derrotado, Robert Baratheon fue encarcelado y, tras un largo debate, fue liberado con la condición de que nunca abandonara las tierras de la tormenta, bajo pena de ser considerado un traidor y sufrir la ejecución inmediata si se atrevía a desobedecer el tratado. Sinceramente, fue una maniobra muy sabia por parte de Rhaegar evitar la ira de los señores de las tierras de la tormenta, adoptando una postura conciliadora al perdonar a muchas casas nobles, lo que prácticamente puso fin a la guerra en las tierras de la tormenta, dándole espacio para concentrarse en los otros reinos que aún estaban en guerra. Sin embargo, casas como la Tully sufrieron graves consecuencias por su traición injustificada, llegando incluso a estar a punto de perder el título de Señor Supremo. De no haber sido por Tywin Lannister, quizás la casa Tully no habría podido mantener el título de Señor Supremo de las Tierras de los Ríos al final de la rebelión. Un acontecimiento interesante tuvo lugar al final de la rebelión. Cersei Lannister se casó con Edmure Tully y se convirtió en señora de las Tierras de los Ríos. Cadmus rezó en silencio por Edmure por haberse casado con alguien como Cersei. El pobre hombre no sabía que sus hijos no eran realmente suyos, o al menos eso supuso al ver el color del cabello de los 3 hijos de Cersei y Edmure. Todos eran rubios con ojos verdes. Jaime Lannister fue un hombre verdaderamente valiente por acostarse con su propia hermana gemela, una auténtica víbora con piel de cordero. No es que Cadmus fuera menos valiente. Su abuelo le enseñó que las mujeres locas y ambiciosas pueden brindarte el mejor sexo de tu vida, pero que al día siguiente desaparecen. Al recordar al anciano, enseñándole los secretos de la vida, Cadmus no pudo evitar reír, sintiendo nostalgia por aquel viejo gruñón, fuerte, pero increíblemente resistente. Desafortunadamente, no solo lo separaba el universo, sino también la vida y la muerte. Una de las razones por las que pudo concentrarse en sus estudios de magia fue que no tenía a nadie en la Tierra. Su abuelo había fallecido y se había quedado solo, así que rápidamente se acostumbró a la vida en este universo alternativo, pero igualmente interesante. Además, la fe de los 7 realmente poseía el poder del dios al que adoraba. En este mundo habitaban monstruos como hombres lobo, vampiros, quimeras y otras criaturas míticas.
Por lo general, quienes luchaban contra estos monstruos eran los ejércitos de caballeros de cada señor o señora de las casas nobles, pero también había brujos, humanos que habían sufrido una mutación genética a través de la prueba de las hierbas, un proceso particularmente peligroso que provocó la muerte de decenas de niños. Por supuesto, existía la magia, pero había pocos practicantes en Poniente. La mayoría se encontraban en esos, donde abundaban. En resumen, era un mundo increíblemente diverso y bastante peculiar. Algo que a Cadmus le encantaba. En lugar de estudiar, trabajar, casarse, tener hijos y luego morir, Cadmus prefería una vida más alocada. Odiaba volver a seguir el camino convencional. Este mundo era perfecto para él, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos futuros. De repente, mientras Cadmus Peverell estaba pensando, oyó un sonido similar a un crujido seco en el aire, y un pájaro increíblemente hermoso se posó en su hombro. Era un pájaro completamente negro. Sus plumas negras parecían arder como brasas, liberando partículas brillantes al aire. El hermoso pájaro tenía ojos rojos. Todo el ave lucía elegante, noble e increíblemente orgullosa. Era un fénix negro, y a diferencia de su contraparte roja y dorada, tenía una habilidad particularmente poderosa para manipular sombras y llamas, además de ser capaz de crecer en altura y longitud. Nota. Como el fénix negro en Maléfica. Dueña del mal. Mitra, ¿sucedió algo? Preguntó Cadmus con una sonrisa, acariciando las plumas, que estaban cálidas al tacto. En este mundo, Mitra era su única pariente, un nuevo que había encontrado por casualidad. Un agudo grito salió del pico del fénix, pero Cadmus comprendió lo que decía su compañero de armas. Parece que Geralt ha vuelto en busca de más pociones, dijo Cadmus con una sonrisa, sintiendo que sus arcas se estaban llenando de nuevo. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey 2. Capítulo 02. El mago y el brujo. Geralt cabalgaba sobre su yegua loca con su impasible expresión fría, sus ojos dorados y felinos escudriñando los alrededores del bosque. Aunque sabía que ningún monstruo se atrevería a entrar en el bosque de un mago, en su larga vida había aprendido que cualquiera puede ser estúpido. En el bosque de las tierras de los ríos, el olor a tierra mojada, bosque húmedo y excremento animal impregnaba el aire. Los árboles eran grandes y de color marrón oscuro. Curiosamente, no había muchos arbustos y un camino firme se extendía bajo las pezuñas de Plotka. Geralt sabía que el mago había transformado todo el bosque como un dios transformando el mundo. Recordando al niño de 13 años que conoció, aún le costaba creer que un niño de ese tamaño pudiera quemar a un hombre lobo con solo un movimiento de su varita mágica. De repente, sintiendo como si atravesara una fina pero acuosa película, Geralt alzó la cabeza y vio una gigantesca torre negra que se elevaba hacia el cielo como un pilar que parecía sostener el cielo mismo. La torre parecía estar hecha de piedra ennegrecida que emanaba un aura cálida. El brujo sabía que 5 años atrás, en ese mismo lugar, no existía la torre negra, y mucho menos una tan grande y majestuosa. Pero, en menos de 5 años, esta imponente estructura había aparecido en este mundo. Lo cual parecía totalmente imposible, pero Geralt sabía que la magia hacía posible lo imposible. El camino hacia la Torre Negra era sinuoso, cubierto de baldosas pulidas y elegantes, y un jardín de una belleza impecable lo acompañaba. Fuentes de agua rociaban agua mientras las estatuas de mujeres desnudas parecían invitando a la contemplación. Aunque Geralt estaba acostumbrado a ese ambiente, tuvo que admitir que el chico sabía vivir la vida. Tanto la torre como el jardín eran cosas que ni siquiera las casas nobles más poderosas y ricas podían permitirse. Al llegar frente a las gigantescas puertas de piedra, Geralt desmontó de su caballo y acarició el esbelto cuello del animal con un poco más de fuerza. Los caballos tenían la piel más gruesa, así que si la caricia era demasiado leve, el caballo pensaría que era un mosquito quien lo tocaba. Buena chica, dijo Geralt con un tono ligeramente más suave, algo inusual en el frío e indiferente brujo. Abrió las bolsas y empezó a sacar infinidad de objetos. Las bolsas parecían normales, pero daban la impresión de ser interminables. Geralt había gastado mucho dinero en comprarle esas bolsas al mago. Tras sacar una cantidad absurda de objetos, que solo podían ser transportados por un carruaje, Geralt golpeó la puerta con el puño, produciendo un sonido fuerte, antiguo y prolongado. El brujo no tuvo que esperar mucho. Las puertas se abrieron y un joven apareció ante Geralt. Vestía una elaborada camisa morada con motivos plateados. Sobre la camisa, un lujoso chaleco negro delineaba su figura ligeramente musculosa, pero aún esbelta. Llevaba guantes negros y una sonrisa en los labios. Físicamente, aparentaba unos 20 años, con la piel pálida por la falta de exposición al sol. Su cabello era negro, completamente negro, como las plumas de un cuervo. Mechones sedosos y brillantes caían bajo sus ojos. Además de su imponente apariencia, lo que más llamaba la atención eran sus ojos verde oscuro, como hermosas esmeraldas. Geralt creía que el mago era de esos, probablemente descendiente de la antigua Valiria. La gente común y las demás razas humanas no eran tan bellas. Pero ese no era su problema. Geralt, viejo amigo. Ven a beber conmigo. Cadmus estaba muy contento con la llegada del brujo. Era uno de los pocos conocidos y amigos que tenía. He creado una bebida que hará que nunca más quieras volver a beber esa porquería que bebes en el norte. Geralt gruñó y señaló la mercancía. Sin importarle la indiferencia del brujo, Cadmus observó con satisfacción los frascos que contenían las partes más importantes de los monstruos. No solo eran partes de monstruos, sino también algunas hierbas que solo se podían encontrar en lugares remotos y peligrosos. Sacando su varita, Cadmus movió la muñeca y todos los frascos comenzaron a flotar en el aire, desapareciendo de la vista de Geralt. Si hubiera sido cualquier otro, Geralt jamás lo habría permitido, pero confiaba en el mago. Además, sabía cuánto valía todo, así que nunca le preocupó que lo engañaran. Cadmus llevó a Geralt al último piso de la torre, sus aposentos, y le sirvió al brujo un vaso de whisky irlandés preparado por él mismo. Contemplad la bebida de los dioses. Podéis añadirle un cubito de hielo, pero os aconsejo que la bebáis sola, comentó Cadmo con una sonrisa mientras se servía un vaso. Geralt no lo dudó, y a pesar de su alto contenido alcohólico, el sabor no era tan fuerte, sino más aromático que el de cualquier otra bebida que hubiera probado, pero le bajó por la garganta tan perfectamente que el brujo dio otro sorbo. Cadmus quedó satisfecho con la reacción del brujo. Tras dar otro sorbo, lo miró y le dijo con tono divertido: te regalo una botella. Disfrútala, porque luego tendrás que comprármela. Cualquier trabajo tiene que ser pagado, dijo Geralt con su voz grave y ronca. Cadmus sonrió, pero pronto mostró una expresión solemne. La misión que te encomendé. Geralt también mostró una expresión solemne y habló con voz grave. Solo encontré rastros. Parece que las criaturas se percataron de que estaba investigando y desaparecieron. Pero aún existen. Desprenden un olor a muerte y hielo.
Cadmus observó el líquido dorado oscuro en su vaso y lo agitó suavemente con movimientos circulares, viendo cómo el líquido comenzaba a girar. Entrecerró los ojos, sin sorprenderse. La misión que le había encomendado a Geralt era investigar más allá del muro, en el norte. Naturalmente, Cadmus quería un espectro, o incluso un caminante blanco, pero parecía que el nigromante azul no quería ser encontrado tan pronto. En cuanto a por qué no fue personalmente, era sencillo. Amaba la vida y no quería entrar en combate con un ser de fuerza desconocida y poderosa. Eso fue una estupidez, y los magos no deberían ser estúpidos como cierto Harry Potter, que no le tenía miedo a nada. No pasa nada. Acabarán avanzando hacia el muro y ya no podrán esconderse. Cadmus miró a Geralt y preguntó con calma: ¿Has recibido alguna visita extraña? ¿Un cuervo o un niño del bosque? Geralt frunció el ceño y negó con la cabeza. Se habría dado cuenta si un cuervo lo estuviera observando, aunque no estaba seguro de si podría notar que un hijo del bosque lo estuviera vigilando. Después de todo, era una raza legendaria que podía volverse prácticamente invisible en un bosque. Parece que el vidente verde duda o no puede hablar en este momento. Cadmus entrecerró los ojos y reflexionó. De nuevo, no era de extrañar. El cuervo de tres ojos, o Brynden Rivers, estaba muy ocupado luchando contra el rey de la noche. Negando con la cabeza, Cadmus movió la muñeca y una pequeña bolsa de cuero cayó en las manos de Geralt. 1000 dragones dorados, tu recompensa por haber viajado tan lejos, dijo con un tono divertido y aliviado. Geralt tomó el dinero y asintió con la cabeza, satisfecho. Trabajar con magos era una buena idea. Pagaban bien y no eran tan ignorantes como la gente común, que pagaba a regañadientes una docena de estrellas de cobre para matar monstruos. En comparación, ahora tenía 1000 dragones dorados solo por completar una misión. Con ese dinero, podía añadir aún más plata a su espada y comprar pociones para las situaciones más diversas. ¿Ha ocurrido algo destacable últimamente? Preguntó Cadmus durante la conversación, intrigado por el repentino aumento de gente que atravesaba el bosque. Algo que solo había notado recientemente. El rey está preparando un torneo en Arenal para celebrar el compromiso entre el príncipe Aegon y Lady Margaery de la casa Tyrell, dijo Geralt con tono indiferente, sin mostrar el menor interés en la celebración. ¿Ese príncipe del que se rumorea que es un mordedor de almohadas? Preguntó Cadmus con curiosidad, lamentando la mala suerte de Margaery. Casarse con dos hombres homosexuales en dos universos diferentes no era solo mala suerte. Parecía que el destino quería que se sintiera frustrada. ¿Qué se podía esperar de un dorniense? Se encogió de hombros Geralt, sin mostrar sorpresa. La reputación de Dorne por su lujuria y decadencia era conocida incluso en esos. Cadmus sonrió y no continuó con el tema. Ambos hombres comenzaron a hablar, pero Cadmus entrecerró los ojos y pensó que era una buena oportunidad para entrar finalmente en el escenario principal de este mundo. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey 3. Capítulo 03. El mago y el brujo. Geralt, eres un brujo veterano, seguramente conoces a alguien en la corte del rey Raegar, ¿verdad? Preguntó Cadmus con una sonrisa. Ya estaba cansado de estar encerrado en su torre mágica. Se sentía lo suficientemente fuerte como para protegerse y por fin quería mostrarle al mundo su ambición. Geralt miró al muchacho y asintió. Conozco a Raymond Darry, la mano del rey. Cacé a un vampiro en su dominio, la fortaleza del labrador. Un hombre ferozmente leal al rey y un poderoso señor en las tierras de los ríos. Cadmus miró a Geralt con sorpresa. Jamás imaginó que el brujo conociera a alguien tan importante, pero cuando uno tiene talento, se da cuenta de que puede conocer a las personas adecuadas a lo largo de una vida, especialmente una como la de Geralt. ¿Podrías presentármelo? Quiero entrar en la corte del rey Raegar. Cadmus no ocultó su propósito. No le gustaba mentir, sobre todo a sus amigos, que eran pocos. Un pájaro mítico y un brujo frío. ¿Estás seguro? La fe de los 7 es irritante con los usuarios de magia e incluso más prejuiciosa que con los brujos. Geralt frunció el ceño y habló con tono solemne. La fe de los 7 era la organización religiosa más grande del continente, con una historia de casi 7000 años. Era un monstruo colosal al que solo la casa Targaryen, en su apogeo, había logrado combatir. Tendrán que rezar mucho a sus dioses para poder enfrentarse a mí, dijo Cadmus con sarcasmo. No temía en absoluto a la fe de los 7. De hecho, quería enfrentarse a ellos, pues de lo contrario, su vida política sería demasiado aburrida. Geralt comprendía la mentalidad de Cadmus. Él también había sido joven y ambicioso, pero la realidad, con el paso de los años, había apagado esa juventud junto con su ambición. Aún así, no le dijo nada a Cadmus. Si los jóvenes hicieran caso a los consejos, dejarían de ser jóvenes. Además, cada uno tenía ambiciones diferentes. No podía simplemente detener algo porque pensara que sería demasiado complicado para Cadmus. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Geralt con un tono tranquilo e indiferente. Por el bien de su amistad, estaba dispuesto a visitar Raymond con Cadmus. Al mismo tiempo, sentía que tener un amigo en la corte facilitaría muchas cosas. Guardaré mi torre y nos dirigiremos a Arenal, dijo Cadmus con una gran sonrisa. Estaba realmente emocionado, sobre todo por ver las reacciones de la gente al presenciar la magia por primera vez. Geralt miró a Cadmus con expresión confusa. Era la primera vez que el brujo mostraba una expresión que iba más allá de la frialdad, la indiferencia y el fastidio. ¿Guardar la torre mágica? ¿De verdad tenía que creer que una torre tan grande pudiera guardarse? Al ver la expresión de Geralt, los labios de Cadmus se curvaron en una sonrisa divertida y orgullosa. Así como Newton Scamander había creado su maleta con innumerables encantamientos de extensión y encantamientos atmosféricos, creando esencialmente un zoológico gigantesco, él podía hacer algo similar. El único problema era reducir el tamaño de la torre mágica, pero con una gran cantidad de energía mágica, podía lograrlo, aunque solo fuera por un corto tiempo. Te sorprenderé, Geralt de Rivia, la magia es simplemente lo más interesante del mundo. Cadmus extendió los brazos y habló con un tono lleno de admiración por la inmensidad del poder de la magia para cambiar la realidad misma, como si fuera un dios. Geralt tuvo que admitir que el chico tenía una mirada que denotaba cuánto amaba lo que hacía. Una mirada que él mismo tenía cuando acababa de salir de Kaer Morhen. Sin embargo, el asco, el desprecio y el miedo de la gente le habían hecho perder esa mirada inocente. Me estoy haciendo viejo y sentimental como Vizimir. Mientras bebía todo el contenido del vaso, Geralt pensó entre risas. Cadmus no dudó más. Tomó su maleta y salió de la torre mágica con Geralt. La maleta era de un precioso cuero escamoso de color verde oscuro, con detalles dorados en los bordes y una asa plateada. Aunque sabía que esto sucedería, la siguiente escena dejó a Geralt realmente impactado. Con un movimiento de la varita, la torre mágica comenzó a encogerse. El gigantesco coloso de piedra desapareció en cuestión de segundos, transformándose en una pequeña torre negra, parecida a un juguete infantil.
Después de eso, Cadmus levantó la torre mágica del suelo y, ante la mirada atónita de Geralt, abrió la maleta y se metió dentro con todo su cuerpo. ¿Y acaso los magos no son dioses?, murmuró Geralt para sí mismo con un gruñido. Comprendía por qué la iglesia detestaba a los usuarios de magia. Tales poderes podían acabar con la reverencia que la gente sentía por los dioses. Y en cuanto apareciera alguien lo suficientemente ambicioso, supondría un gran peligro para la hegemonía de la iglesia sobre el pueblo de Poniente. De repente, una cabeza asomó de la maleta. Era Cadmus. Salió de ella, sacó una pierna, se agachó y la recogió. Mirando a Geralt, dijo: no subestimes la magia, Geralt. La magia es la imaginación y la determinación de alguien. Cuando estas dos cosas se unen, la magia distorsiona la realidad misma. En otras palabras, la magia es imaginación y cuanto deseas que algo suceda. El único límite eres tú mismo y nada más. Geralt asintió, sintiendo que comprendía un poco mejor la inmensidad de la magia. Él también quería ser mago, pero era imposible. Antes de tomar el mutágeno, no tenía aptitud para la magia, y después de tomarlo, su potencial mágico era tan débil que solo podía realizar magia mediante señales. En resumen, no tenía talento, y el poco talento que tenía era tan insignificante que los magos despreciaban a los brujos, que no sabían usar la verdadera magia. Nota: los magos en los que Geralt estaba pensando eran los magos de sangre, fuego, agua y cualquier otro elemento. En este mundo, los magos se dividen en escuelas, cada elemento tiene su propia escuela, y la mayoría se encuentran en el continente de esos. ¿Y el jardín? Geralt contempló el hermoso jardín con cierta nostalgia. En su opinión, abandonar un lugar tan bello era un tremendo desperdicio. Eres más hablador que yo, mi amigo brujo, dijo Cadmus riendo y señalando el jardín. Pero no te preocupes, no pienso abandonar este lugar. Ningún ser que no sea mago puede entrar aquí, e incluso si lo hacen, serán rechazados por los hechizos que he lanzado. ¿Cómo podía Cadmus permitir que invadieran su hogar? Además, planeaba construir un castillo en ese lugar, que le serviría para sus planes futuros. No es que quisiera ser profesor, sino simplemente que quería crear una escuela e intentar, al menos, generar cierta resistencia contra fuerzas que la humanidad no podía afrontar solo con ejércitos. Geralt miró a Cadmus y montó en su yegua, Plotka. Ya no quería hablar con ese chico tan molesto. Cadmus se encogió de hombros y caminó con normalidad. Sorprendentemente, podía seguir el ritmo del caballo. Si uno se fijaba bien en el cuerpo de Cadmus, veía corrientes de aire casi invisibles a su alrededor, impulsándolo sutilmente hacia adelante. De repente, un agudo grito resonó en el cielo, y un hermoso y noble pájaro se posó en el hombro de Cadmus, captando la atención de Geralt. Como si notara la mirada de Geralt, Mitra miró con disgusto a aquel hombre lascivo y giró su cabeza emplumada, como si mirar al brujo durante demasiado tiempo pudiera ensuciarle la vista o algo así. Geralt solo gruñó con disgusto. No era la primera vez que el pájaro lo despreciaba, aunque no sabía por qué, pero tampoco preguntó. ¿Acaso iba a rebajarse tanto como para intentar convencer a un pájaro de que le cayera bien? Pórtate bien, Mitra, dijo Cadmus con una sonrisa divertida. La relación entre Mitra y Geralt le resultaba graciosa. Mitra despreciaba los pensamientos lascivos de Geralt, y Geralt detestaba discutir con un pájaro. Mitra frotó su cabeza emplumada contra la mejilla de Cadmus y asintió, sintiéndose muy diferente de un humano. Al fin y al cabo, era un fénix, un ser tan inteligente como un humano. Dirigiéndose a Geralt, Cadmus preguntó con una sonrisa: ¿cuánto falta para que lleguemos a Arenal? Geralt pensó un momento y habló con calma. Unos 9 días, si paramos a descansar en posadas y a comer en tabernas. Sin prisas. Es la primera vez que salgo. Quiero disfrutar cada momento. Cadmus no estaba impaciente. 5 años de estudio habían forjado su mente en el crisol del conocimiento. Tenía paciencia, determinación y el valor que jamás había tenido en su vida anterior. Geralt miró a Cadmus con un dejo de lástima. El muchacho parecía creer que el mundo era bello y encantador. Tal vez lo fuera para algunos, pero él sabía que era un mundo sucio donde los prejuicios, el miedo y la discriminación eran como enormes montañas, especialmente para las personas que se veían diferentes, como él y Cadmus, que eran un brujo y un mago, respectivamente. Sin embargo, Geralt no dijo nada y dejó que el chico experimentara de primera mano lo malvada que podía ser la humanidad. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. 4. Capítulo 04. El mago y el brujo. Caminando por el camino real, se podían ver dos figuras peculiares. Un brujo con 2 espadas a la espalda montado a caballo, y un joven que vestía una capa verde oscuro y dorada con capucha, que ocultaba por completo sus rasgos. Un mago debe ser misterioso para infundir temor, dijo Cadmus, tras cubrirse con la capa que había preparado para largos viajes. La capa era un artefacto mágico, y aunque él no era un artesano muy hábil, poseía hechizos básicos de limpieza, resistencia al frío y al calor, y lucía sumamente hermosa y lujosa. Geralt puso los ojos en blanco. Los brujos intentaban pasar desapercibidos para evitar problemas, pero Cadmus era todo lo contrario. Cualquiera que llevara una capa tan llamativa sería el centro de atención en cualquier pueblo o aldea por la que pasara. Tras un día de viaje, ambos llegaron a un pueblo. Dado que las tierras de los ríos eran fértiles, sus habitantes parecían bien alimentados, vestían ropas de colores vivos y la vida transcurría con bastante tranquilidad. Según la vasta experiencia de Geralt, se trataba de un pueblo muy próspero, ya que la mayoría de los pueblos que había visitado no eran tan pujantes. En cuanto Geralt y Cadmus entraron en el pueblo, se convirtieron en el centro de atención de la mayoría de la gente, especialmente de los niños, que espiaban a ambos hombres misteriosos con miradas de excitación y curiosidad. De repente, ante los ojos de los niños, la figura encapuchada se detuvo, giró la cabeza hacia ellos y les mostró una sonrisa aterradora. Los gritos aterrorizados de los niños resonaron al segundo siguiente, antes de que estos corrieran con todas sus fuerzas en diferentes direcciones. Geralt miró a Cadmus sin palabras. ¿Tenías que asustarlos? No los asusté, solo los miré con una sonrisa. Mirando inocentemente a Geralt, Cadmus respondió con tono divertido, pues le resultaba increíblemente entretenido asustar a los niños. Pensando en la futura escuela que fundaría y recordando a los fantasmas de Hogwarts, Cadmus soltó una risa malvada y prometió hacer sufrir a los niños al comienzo de su vida escolar. No es que quisiera ser profesor, sino simplemente que quería crear una escuela e intentar, al menos, generar cierta resistencia contra fuerzas que la humanidad no podía afrontar solo con ejércitos. Geralt puso los ojos en blanco y se dirigió a la taberna. Le daba pereza preguntar por el motivo de aquella risa malévola. Un pueblo quizás no tuviera un curandero, pero sin duda tenía una taberna.
Después de un largo día de trabajo, la mayoría de los hombres iban a tomarse una o dos cervezas. Beber parecía estar arraigado en los genes masculinos. Cadmus siguió a Geralt con una sonrisa y miró a su alrededor con curiosidad. Aunque esta era se había estancado poco después de que la humanidad dejara de ser recolectora y cazadora, estas personas poseían cosas que la humanidad solo tendría en la Edad Media. Lo cual resultaba bastante curioso. Sin embargo, Cadmus no se adentró en el tema. No quería perder su buen humor pensando en conspiraciones de los dioses ni nada por el estilo. Al llegar a la taberna, el olor a alcohol barato y sudor hizo que el rostro de Cadmus mostrara una expresión de disgusto. En cuanto Cadmus y Geralt entraron, todas las miradas se posaron en ellos. Al ver a Geralt y su mirada, entre los hombres de la taberna se reflejaban desprecio, miedo, desconfianza e indiferencia. Como Cadmus estaba con Geralt, también recibía esas miradas, pero no sentía nada particularmente significativo. Si algo había aprendido, era que aprender a vivir la propia vida era fundamental para la salud mental. Si alguien se preocupa constantemente por lo que piensen los demás, esa persona no vivirá para sí misma, sino para los demás, tratando de obtener una aprobación inútil totalmente innecesaria. Nos están mirando, creo que nos encuentran guapos, susurró Cadmus a Geralt, quien simplemente lo miró con expresión de impotencia. Mientras tanto, una procesión de hombres y mujeres a caballo recorría el camino real, dejando tras de sí una nube de polvo. Todos vestían ropa abrigada para protegerse del frío, a pesar del calor que hacía en las tierras de los ríos tras un día de lluvia. En medio de la procesión, protegido por todos lados, un carruaje llamaba especialmente la atención, no por su belleza, sino por el estandarte que lucía sobre él. Sobre un fondo blanco, la cabeza de un lobo feroz. Dentro del carruaje, una niña le suplicaba a su madre: «Mamá, quiero ir afuera con Robb y Jon, no quedarme en este aburrido carruaje». «No puedes, eres una dama, Arya». Lady Catelyn Stark, de soltera Tully, habló con un tono severo y reprochador. Arya no mostró debilidad alguna ante su madre. Con una expresión de profundo disgusto en el rostro, respondió en voz alta: «No soy una dama, odio los vestidos y prefiero usar pantalones». La voz resonó fuera del carruaje, donde todos la oyeron y rieron, especialmente las mujeres de la Isla del Oso, que estuvieron de acuerdo con Arya, diciendo que los pantalones eran más cómodos que los vestidos floreados. Catelyn solo mostró su disgusto al oír las palabras que provenían del exterior del carruaje. Si se tratara de cualquier otro señor con sus vasallos, algo así sería motivo de reproche, pero no en el norte, donde los norteños no temían expresarse, sin importar las consecuencias. «Mamá, no le hagas caso a Arya, mira el pañuelo que bordé», dijo una niña con un notable parecido a Lady Catelyn, llamando la atención de su madre, quien rápidamente colmó de halagos a su hija pelirroja. ¿Qué sentido tiene bordar un pañuelo que le vas a dar a otra persona?», murmuró Arya con descontento, sintiéndose desplazada por la atención que recibía su hermana y llena de celos por el trato preferencial que, a su parecer, era injusto. «No lo entenderías, cara de caballo. Este torneo es mi oportunidad de casarme con un príncipe, a diferencia de ti, con quien ni un cerdo querría casarse». Sansa se burló de su hermana, provocando una furiosa reacción de Arya. «Prefiero casarme con un cerdo que con los hombres que tú prefieres», replicó Arya con enojo, levantándose bruscamente de su asiento. Ambos se miraron fijamente en silencio. Ambos mostraron desdén el uno por el otro, sin ocultar el asco que sentían en ese momento. «Basta ya. Los dos», intervino Catelyn antes de que la situación empeorara. No era la primera vez que discutían desde la marcha de Invernalia a las tierras de los ríos. Comenzó a extrañar y a preocuparse por sus hijos menores, Bran y Rickon, que permanecían en Invernalia por ser demasiado pequeños para viajar tan lejos. De repente, el carruaje se detuvo, junto con toda la procesión, y Catelyn suspiró aliviada al poder descansar un poco. Su paciencia y comodidad estaban siendo puestas a prueba al límite durante ese día. Robb, que estaba montado a caballo, desmontó y se masajeó la parte interior de los muslos, sintiendo el entumecimiento. Montar a caballo es bueno, pero recorrer largas distancias es un fastidio. Theon, que estaba al lado de Robb, desmontó de su caballo y refunfunó. «No seas tan débil, Theon», dijo el heredero de Invernalia, mirando a su amigo con una sonrisa. Continuó: «Miren a Jon, está callado sin quejarse. El muy canalla casi nunca se queja, su madre se encarga de eso». Theon miró al taciturno Jon y habló con una sonrisa arrogante, con un dejo de desdén en la voz. Jon Snow no mostró mucha emoción en su rostro, aunque sus ojos se volvieron ligeramente más fríos de lo normal. «Basta, Theon», dijo Robb frunciendo el ceño y con tono autoritario. Aunque Jon era un bastardo, era su hermano, y no le gustaba nada cómo lo trataban Theon y su madre. En su opinión, no era culpa de Jon haber nacido fuera del matrimonio, sino de su padre, que no controlaba sus impulsos. Theon frunció el ceño con disgusto al oír el tono de Robb. No era solo un vasallo de Lord Stark, sino su pupilo, así que Robb no podía hablarle en ese tono. Él era el mismísimo heredero del trono de piedra marina, no un plebeyo cualquiera. Pero él optó por guardar silencio, dejando escapar únicamente un bufido de disgusto y lleno de insatisfacción con las acciones de su amigo. Ambos se miraron con expresiones de irritación. Jon dejó escapar un suspiro de resignación y habló con calma. «Está bien, Robb. No hace falta discutir. Entremos en el pueblo, quiero dormir bien esta noche». Robb quiso decir algo más, pero al ver su expresión, el heredero de Invernalia solo sonrió con amargura. Quería ayudar, pero Jon no quería ayuda, lo que lo dejaba completamente indefenso. En su opinión, Jon debía defenderse, no aceptar todo lo que le ofrecían. Los hombres y mujeres del norte se dirigieron naturalmente a la taberna. Beber y festejar siempre había sido algo que los norteños apreciaban mucho. Eddard, acompañado por su esposa, hijas e hijos, junto con los lores y damas del norte, entró en la taberna bajo la atenta mirada de los plebeyos del pueblo. Afortunadamente, la taberna era relativamente grande, por lo que permitía la entrada de decenas de personas. Los ojos grises del señor de Invernalia observaron a todos los hombres sentados a su alrededor. No eran muchos, 6 para ser exactos. Sin embargo, su mirada pronto se centró en 2 figuras sentadas en la mesa de la esquina. Era imposible no fijarse en esas 2 figuras. Un brujo y un hombre encapuchado llamaban la atención allá donde iban. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. 5. El mundo conocido de Poniente. El mundo conocido se compone de al menos 3 continentes, Westeros, esos y Sotorios, una gran masa continental, Ultos, y numerosas islas más pequeñas. Ninguna de las 4 masas continentales principales ha sido cartografiada por completo, y gran parte del mundo permanece inexplorado.
Continentes. Poniente. Situado en el extremo oeste del mundo conocido, el continente de Poniente es largo y relativamente estrecho, extendiéndose desde Dorne en el sur hasta las tierras del invierno eterno en el extremo norte. El muro, la frontera entre los 7 reinos y las tierras al norte del muro, tiene 480 kilómetros de longitud, lo que indica que Poniente tiene aproximadamente 1450 kilómetros de ancho en su punto más amplio, de este a oeste. Al norte del muro, gran parte del territorio permanece inexplorado. Essos, separado de Poniente por el mar Angosto, Essos se extiende hacia el este a lo largo de miles de kilómetros. Es más grande que Poniente, pero gran parte de su territorio está formado por estepas, llanuras y desiertos menos densamente poblados. El extremo occidental del continente está controlado por las 9 ciudades libres, mientras que las ciudades-estado de la Bahía de los Esclavos se ubican en la región centro-sur. Gran parte del interior continental, conocido como el Mar Dothraki, es una pradera gobernada por los guerreros tribales conocidos como los Dothraki. Más al este se encuentra Karth y el legendario Mar de Jade. Las tierras cartografiadas de Essos están divididas por las montañas de Hueso, que se extienden desde el Mar Tembloroso en el norte hasta las puertas de Jade en el sur. Al este de las montañas de Hueso se encuentran las llanuras de Jodosnai, Giti, el desierto gris, Mosovil y el legendario Asa y en las ominosas tierras sombrías. Sotorios, también escrito como Sotoros, se encuentra al sur de Essos, al otro lado del Mar del Verano. Es un continente extenso, quizás tan largo como ancho es Essos, compuesto por desiertos, selvas y montañas. Se dice que es un refugio para plagas y animales peligrosos, y los habitantes de Poniente no lo han explorado mucho más allá de las regiones costeras del norte. Es posible que los isleños del verano hayan cartografiado el continente y sus costas, pero no comparten su conocimiento. Frente a la costa noroeste de Sotorios se encuentran las islas Basilisco, y al oeste, Naat. Ultos, posiblemente. Ultos es una gran masa de tierra al sureste de Essos, al otro lado del estrecho Azafrán, frente a las tierras sombrías. Puede que sea o no un continente, y su tamaño aún se desconoce, ya que se encuentra en los confines del mundo conocido. Islas. La isla más grande del mundo conocido es Gran Morak, situada entre el Mar del Verano y el Mar de Jade, al sur de Karth. La segunda más grande parece ser Ib, en el Mar Tembloroso, al norte de los reinos de Ifequebrón, seguida de Hala, la mayor de las islas del verano. Véase también otras islas. Mares. Mar Tembloroso. El Mar Tembloroso es un mar gélido al norte de Essos. Limita al oeste con el noreste de Poniente, al sur con el Mar Angosto y el norte de Essos, al norte con una vasta extensión helada llamada el Páramo Blanco, y al este con tierras y mares desconocidos, quizás el Mar del Ocaso. El mar al atardecer. El Mar del Ocaso, o simplemente Mar del Ocaso, es un mar situado al oeste de Poniente. Limita con el dominio, las tierras del oeste, las islas del Hierro, las tierras de los ríos, el norte y las tierras más allá del muro. El Mar de Verano. El Mar de Verano es una masa de agua ubicada al sur de Poniente y Essos. Este mar meridional tiene aguas de un azul profundo y está caldo gracias al sol. El Mar de Jade. El Mar de Jade es una gran masa de agua situada en el extremo oriental del mundo explorado, más allá de las puertas de Jade, que lo separan del Mar de Verano. El Mar Angosto. El Mar Angosto es el mar que separa los continentes de Poniente, al oeste, y Essos, al este. Es relativamente estrecho y fácil de cruzar, pero lo suficientemente ancho como para dificultar las invasiones a gran escala y las incursiones militares entre los 7 reinos y las ciudades libres. Existe un comercio regular a través del Mar Angosto entre ambos continentes y el puerto de Iben. Los nobles de Poniente a veces son acogidos o buscan refugio en las ciudades al otro lado del mar. Los 7 reinos. Los 7 reinos se refieren a un reino ubicado en el continente de Poniente, gobernado por un monarca con el título de rey de los Ándalos, los Roinar y los primeros hombres, y señor de los 7 reinos. El rey gobierna desde el trono de hierro, situado en la Fortaleza Roja, en la capital, desembarco del rey. El nombre del reino deriva de la situación ocurrida hace 3 siglos, cuando Aegon el Conquistador se propuso unificar las tierras de Poniente, que entonces estaban gobernadas por 7 reinos independientes, además de las tierras más allá del muro. El nuevo reino surgido de la conquista de Aegon se divide ahora en 9 regiones o provincias. Regiones y territorios. Las tierras de la corona. Las tierras de la corona son una de las 9 regiones que conforman los 7 reinos de Poniente. Nunca constituyeron un reino soberano, sino que fueron disputadas por reyes fluviales, reyes de la tormenta y pequeños reyes locales hasta que Aegon el Conquistador tomó el control de la zona durante sus guerras de conquista y la convirtió en su principal bastión en el continente. Desde entonces, las tierras de la corona han estado directamente ligadas al trono de hierro, primero a la casa Targaryen y luego, tras la rebelión de Robert, a la casa Baratheon. Algunas casas notables de las tierras de la corona incluyen Baremon, Celtibar, Massey, Rosby, Ricker, Stokeworth, Sunglass y Velaryon. Batters es un apellido común que se les da a los bastardos de origen noble en las cercanías de la bahía de Blackwater. Torne es la gran península que conforma la parte más meridional de Poniente y es una de las regiones que integran los 7 reinos. Los señores de la casa Limeros Martell, la gobernante, se autodenominan príncipe y princesa según la tradición rohingana. Los Martell gobiernan desde su capital, Lanza de Sol, fuera de la cual se extiende la ciudad de las sombras. Entre las casas más destacadas se encuentran Alyrion, Blackmont, Daine, Fowler, Jordaine, Corville, Santagar, Dolan, Uller, Bite, Will y Gonwall. Las Islas del Hierro. Las Islas de Hierro, también conocidas como el Reino de las Islas de Hierro, son una de las regiones que conforman los 7 reinos. Históricamente, las islas fueron gobernadas por reyes de roca, sal y altos reyes elegidos en asambleas reales, luego por reyes hereditarios de las Islas de Hierro y, brevemente, por reyes de las islas y los ríos. Desde la conquista de Aegon, la región ha sido gobernada por la casa Greyjoy, señores de las Islas de Hierro, desde su castillo de Pique. Las Islas del Hierro son el hogar de un pueblo marinero y fiero que se autodenomina los Hombres del Hierro. Si bien algunos afirman que el archipiélago debe su nombre a la abundancia de mineral de hierro en las islas, los Hombres del Hierro aseguran que, en realidad, debe su nombre a su propia naturaleza indomable. 4. Se suele decir que cada capitán es un rey a bordo de su propio barco, por lo que las islas también son conocidas como la Tierra de los 10.000 reyes. Entre las casas más destacadas se encuentran Blacktide, Bogley, Tun, Goldbrother, Greyjoy, Arlau, Oare, Merlin, Stonehouse, Summerly, Tauney y Winch. Los bastardos de origen noble de las Islas del Hierro reciben el apellido Pique. El norte, o las tierras invernales, es una de las regiones que conforman Poniente y fue una nación soberana gobernada por reyes del norte antes de la conquista de Aegon.
La región más extensa de los 7 reinos, el dominio de la casa Stark, se extiende desde la frontera del Nuevo Don, controlada por la Guardia de la Noche, hasta el extremo sur del cuello, mucho más al sur. El norte ha sido gobernado por los Stark durante miles de años desde el castillo conocido como Invernalia. La única ciudad de la región es Puerto Blanco, mientras que las poblaciones más importantes del norte son la ciudad de Invierno y Barrowton. Entre los vasallos más destacados de la región se encuentran Bolton, Cerwyn, Dustin, Flint, Glover, Onward, Karstark, Manderly, Mormont, Reed, Risuelle, Tallard y Umber. Los bastardos de origen noble criados en el norte reciben el apellido Snow. El alcance, el dominio, históricamente conocido como el Reino del Dominio o el Reino Verde, es una de las regiones que conforman los 7 reinos en el continente de Poniente. Antiguamente era una nación soberana gobernada por los reyes del dominio antes de la conquista de Aegon. Es el segundo reino más grande después del norte y se considera la parte más fértil y densamente poblada de Poniente. El dominio es considerado la cuna de la caballería en Poniente. Es el lugar donde la caballería se venera con la mayor reverencia y se valora al máximo. También es el lugar donde las reglas para los torneos son las más estrictas y controladas. El dominio está gobernado desde el castillo de Alto Jardín por la casa Tyrell. Entre las casas más destacadas se encuentran Ashford, Caswell, Crane, Florent, Fossoway, Gardener, Igtower, Merryweather, Mulledore, Oakheart, Redwine, Rowan, Tarly y Bidwell. Los bastardos nobles nacidos en el dominio reciben el apellido Flowers. Las tierras ribereñas, las tierras de los ríos, históricamente el reino de los ríos y las colinas, constituyen una región central de los 7 reinos de Poniente, compuesta por las ricas, fértiles y pobladas zonas que rodean las 3 bifurcaciones del Tridente y el norte de las Aguas Negras. En la época de la conquista de Aegon, las tierras de los ríos y las islas del Hierro estaban gobernadas por la casa Vare, los reyes de las islas y los ríos, aunque siglos antes habían reinado reyes fluviales nativos. Debido a su posición central en Poniente y la ausencia de fronteras naturales, las tierras de los ríos han sido escenario frecuente de batallas. Sus habitantes son conocidos como ríos o, en ocasiones, Riverlanders, y se componen de guerreros aguerridos, pescadores pacíficos y gente común devota. Sus señores tienen fama de ser muy pendencieros y se les denomina señores de los ríos. Los bastardos nobles nacidos en las tierras de los ríos reciben el apellido Rivers. Las tierras de los ríos están gobernadas desde Aguas Dulces por la casa Tully, los señores supremos del Tridente. Entre las casas más destacadas de la región se encuentran Blackwood, Bracken, Darry, Frey, Lodstone, Mallister, Mohoton, Muth, Piper, River, Strong, Vance y Went. Las tierras de la tormenta. Las tierras de la tormenta, históricamente el reino de la tormenta, son una de las regiones que conforman los 7 reinos en el continente de Poniente. El reino de la tormenta fue una nación soberana hasta la conquista de Aegon, en la que murió el último rey de la tormenta. La región recibe su nombre por las feroces y frecuentes tormentas otoñales que azotan la costa tras originarse en el mar del verano. Las tierras de la tormenta están gobernadas desde el castillo de Bastión de Tormentas por la casa Baratheon. Entre los vasallos más destacados de la región se encuentran Buclair, Caron, Connington, Dondarrion, Errol, Stelmont, Penrose, Selmy, Staedmont, Swan, Tart y Wilde. Los bastardos nobles criados en las tierras de la tormenta reciben el apellido Tormenta. El Valle de Arryn. El Valle de Arryn, también conocido como el Valle o el Reino de la Montaña y el Valle, es una de las regiones que conforman los 7 reinos de Poniente. Antiguamente, antes de la conquista de Aegon, era una nación soberana gobernada por los reyes de la montaña y el valle. Las montañas de la luna rodean el valle propiamente dicho, aunque el nombre del valle se suele aplicar a todo el reino de la casa Arryn. El valle está gobernado por los Arryn desde el castillo conocido como el Nido de Ávilas. Entre las casas notables de esta región se incluyen Baelish, Baymore, Corray, Egen, Grafton, Ersi, Hunter, Melkor, Redford, Royce, Templeton y Winewall. 7-8 a los bastardos de origen noble criados en el valle se les da el apellido Stone. Las tierras occidentales, las tierras del oeste, o simplemente tierras del oeste, históricamente conocidas como el Reino de la Roca, son una región al oeste del continente de Poniente. Antes de la conquista de Aegon, estaban gobernadas por los reyes de la Roca. A los habitantes de las tierras del oeste se les conoce como occidentales. El apellido común de los bastardos de origen noble nacidos en las tierras del oeste es Sid. Las tierras del oeste están gobernadas desde Roca Casterly por la casa Lannister. Entre sus vasallos más destacados se encuentran Baneford, Brax, Beom, Clegane, Craqueall, Farman, Lefort, Liden, Malvan, Paine, Prester, Reine, Serret, Swift, Tarbeth y Westerling. Las ciudades libres. Las ciudades libres, también llamadas las 9 ciudades libres, son un grupo de 9 ciudades-estado independientes en el oeste de Essos, ubicadas al oeste del mar Dothraki y las montañas pintadas y al noroeste de la península Valyria. Las ciudades libres comercian e interactúan frecuentemente con los 7 reinos de Poniente. Muchos en las ciudades libres se consideran más sofisticados que los habitantes de Poniente, y algunos incluso consideran salvajes a los de los 7 reinos. Braavos. Braavos, también conocida como Braavos de las 100 islas y la ciudad secreta, y a veces denominada la hija bastarda de Valyria, 9 es la más rica y probablemente la más poderosa de las ciudades libres. Es también la más joven de las 9 ciudades, y fue fundada por esclavos que huían del dominio del feudo valirio. Los ancestros de los fundadores de Braavos eran muy diversos y hablaban muchos idiomas. Por ello, adoptaron el idioma de sus señores, el Alto Valirio, como lengua común. La lengua Braavos actual es un dialecto corrupto del Alto Valirio original. Debido a los diversos orígenes de los Braavos, en Braavos se pueden encontrar templos dedicados a todos los dioses, incluido un templo para los cantores de la luna de los Jogos Nai del lejano oriente. Braavos, una ciudad marítima formada por numerosas islas diminutas, es conocida por sus barcos de cascos y velas púrpuras, el poderoso banco de hierro, el gremio de asesinos conocido como los hombres sin rostro y el titán de Braavos, la estatua fortificada y faro que se alza sobre el canal de entrada a la ciudad. Braavos está gobernada por el Señor del Mar, elegido por los magistrados de la ciudad y los guardianes de las llaves del banco de hierro. Entre los Braavos y más destacados se encuentran Sirio Forel, antiguo primer espada de Braavos, y Tichon Stories, agente del banco de hierro. Lorat, situada en la mayor de las 3 islas que conforman la desembocadura de la bahía de Lorat, Lorat es una de las ciudades libres más septentrionales. Es también la más pequeña, pobre y menos poblada, además de la más aislada. Si bien las islas fueron habitadas originalmente por los creadores de laberintos, Lorat fue fundada cuando los seguidores del dios Boaz se asentaron en la isla principal en el año 1436 a.C. Los Lorati notables incluyen a Hakengar. Lys se encuentra en una isla cerca de la costa sur. La sangre de la antigua Valyria aún corre con fuerza en esta ciudad libre, y por ello, muchos lisenios, incluso entre la gente común, se asemejan a los antiguos señores dragón.
Lys es conocida por sus casas de placer, donde se entrena a esclavas en las artes del amor y se las vende como concubinas y esclavas sexuales. Tras haber formado parte de la triarquía con Tirosh y Mir, Lys ahora lucha frecuentemente con ellos por el control de las tierras disputadas. Entre los personajes notables de Lys se encuentran Varys, un eunuco y jefe de espías de varios reyes de Poniente; Salador Saan, un pirata y mercenario; Doreah, una doncella de Daenerys Targaryen; Lyson Omar, un miembro de la Compañía Dorada; y Tregar Ormoyen, un príncipe Metaler. Mir es una ciudad costera famosa por sus maestros vidrieros, sus intrincados encajes y sus finas alfombras. Se la considera una de las ciudades libres más avanzadas y es célebre por sus artes y su erudición. Si bien Mir formó en el pasado la triarquía con Tirosh y Lys, actualmente se disputan frecuentemente el control de las tierras disputadas. Entre los Mirmen más destacados se encuentran Taena, la esposa de Lord Orton Merryweather; Thoros de Mir, un sacerdote rojo de R'hllor; y Serala, la esposa de Lord Demis Darkling, quien participó en la rebelión de Duskendale. Norvos, en su interior, se divide en dos partes, una en la cima de una colina y la otra junto al río Noine. Los alrededores se caracterizan por sus colinas onduladas, sus terrazas agrícolas y sus pueblos de estuco blanco. La ciudad cuenta con 3 grandes campanas, cada una con su propio nombre y sonido característico, que se tocan para regular todos los aspectos de la vida urbana. Los hombres de Norvos se distinguen por sus bigotes teñidos y peinados hacia arriba. La ciudad está gobernada por un consejo de magistrados, elegidos por los sacerdotes barbudos. Entre los Norvos y más destacados se encuentran Areo Ota, capitán de la guardia del príncipe Doran Martell, y Lady Mellario, la esposa de la que Doran estaba separado. Pentos es un importante puerto comercial situado en una bahía de la costa occidental, aproximadamente a la latitud de desembarco del rey, la ciudad de Poniente. El príncipe de Pentos es elegido por los gobernantes de facto de la ciudad, conocidos como magistrados. Los Khalasares Dothraki ocasionalmente llegan hasta aquí desde el mar Dothraki, pero los Pentosi se libran de gran parte de los saqueos e invasiones pagando tributo a sus Khals. La esclavitud está prohibida en Pentos, pero los Pentosi desobedecen estas leyes manteniendo sirvientes que, en esencia, son esclavos. Entre los Pentosi más destacados se encuentran Illyrio Mopatis, un poderoso magister, y el príncipe desgarrado, comandante de los azotados por el viento, una compañía de mercenarios. Kor, situada en el vasto bosque de Kor, esta ciudad es famosa por sus finos tapices y sus herreros, quienes poseen la singular habilidad de reforjar acero valirio. La cabra negra es una deidad venerada en la ciudad. La guardia de Kor está compuesta exclusivamente por soldados esclavos eunucos inmaculados, y así ha sido desde que 3000 soldados inmaculados defendieron con éxito la ciudad contra un Khalasar. Entre los Khorix más destacados se encuentran Vargo Oak, líder de la brutal compañía de mercenarios llamada los Compañeros Valientes, y Tobo Mott, un maestro armero en desembarco del rey. Tirosh, ciudad costera, está gobernada por el arconte de Tirosh. Los Tirosi son conocidos por su avaricia. Los comerciantes trafican con esclavos y aguardiente de pera Tirosi, y los maestros armeros Tirosi fabrican armaduras intrincadas con formas fantásticas. La ciudad suele verse envuelta en conflictos con Lys y Mir por las tierras disputadas y los peldaños de piedra. Entre los Tirosi más destacados se encuentran Barbaverde, Rorou y el extravagante Daarion Aris, uno de los 3 capitanes de la compañía de mercenarios Cuervos de la Tormenta. Volantis, la más meridional de las ciudades libres, se encuentra cerca de la bahía de los esclavos y mantiene un extenso comercio de esclavos, cristalería y vinos. Es la ciudad más antigua y orgullosa de las ciudades libres, y solo los de sangre antigua, aquellos que pueden rastrear su linaje hasta Valiria, pueden habitar la parte de la ciudad tras el muro negro. Volantis está gobernada por una triarquía electa. Los mercenarios de Volantis suelen ser reconocibles por sus feroces tatuajes. No es raro que los volantinos también tatúen los rostros de sus esclavos y sirvientes. Volantis se ve a veces involucrada en conflictos por las tierras disputadas. Entre los volantenes más destacados se encuentran el triarca Belicho, el bufón Patchface y la viuda del muelle. Civilizaciones. El dominio valirio. El feudo valirio fue un vasto territorio que abarcaba gran parte del continente de Esos, pero desde entonces ha caído en ruinas. Fue destruido aproximadamente 100 años antes de la conquista de Aegon, cuando fue abatido por un evento catastrófico conocido como la maldición de Valiria. En su apogeo, el dominio valirio abarcaba la mayor parte del continente oriental y se extendía hasta las actuales ciudades libres y la isla de Rocadragón, frente a la costa de Poniente. Técnicamente, el dominio nunca fue un imperio, pero para mayor claridad se suele denominar así. El dominio era una civilización avanzada y la principal potencia militar y cultural del mundo conocido. Su capital era la ciudad de Valiria. El dominio estaba gobernado por los señores libres, poderosas familias nobles. Los más poderosos de ellos eran los señores dragón. Origen. La antigua Valiria fue una civilización protegida por las 14 llamas, un anillo de volcanes en la península Valiria. Las historias valirias afirman que los dragones se originaron en sus tierras, aunque los relatos de Asai sostienen que estas bestias fueron traídas a Valiria desde las tierras sombrías. Los valirios domesticaron a los dragones con magia enseñada por un pueblo desaparecido de las tierras sombrías, según los Asai, y dominaron la técnica de criar y entrenar a los dragones para convertirlos en devastadoras armas de guerra. Comenzaron a expandir su influencia, estableciendo el feudo franco con la ciudad de Valiria como su capital. La magia floreció, torres sin techo se alzaron hacia el cielo donde los dragones surcaban los cielos, esfinges valirias de piedra miraban hacia abajo con ojos de granate, y los herreros usaban hechizos para forjar armas de acero valirio de legendaria fuerza y filo. El ascenso al poder y la caída de Lys. Hace unos 5000 años, en los albores de Valiria, el antiguo imperio de Lys dominaba y controlaba gran parte de esos. Los Giscari intentaron frenar la expansión de Valiria, y el floreciente territorio se vio envuelto en una serie de grandes guerras contra el antiguo imperio. Las legiones Giscari, que avanzaban en formación, atacaron Valiria 5 veces, pero nunca pudieron derrotarlas. Con la ayuda de los dragones, Valiria logró defenderse y salir victoriosa en cada ocasión. Finalmente, en la última de las guerras Giscari, los valirios marcharon sobre su capital, la antigua Lys, la arrasaron y sembraron sus campos con sal, azufre y cráneos, aniquilándola y destruyendo así el antiguo imperio de Lys. Tras adoptar la esclavitud de Lys, Valiria expandió su influencia sobre las colonias Giscari supervivientes de la bahía de los esclavos y continuó conquistando y colonizando nuevos territorios. Expansión hacia el oeste. El feudo valirio continuó expandiéndose y conquistando territorios hacia el oeste, capturando a muchos esclavos de las tierras conquistadas y utilizándolos para extraer grandes riquezas de las 14 llamas, así como para construir grandes ciudades y caminos que conducían a Valiria. Durante muchos años, los valirios mantuvieron la paz con la civilización Roinar del Roine, al oeste de la península Valiria. Desde su dominio colonial en Volantis, los valirios cruzaron el Roine y marcharon hacia el oeste para declarar la guerra a los ándalos de Ándalos.
En lugar de ser esclavizados por Valiria, los ándalos cruzaron el mar angosto e invadieron Poniente. Los valirios sometieron a los ándalos restantes del oeste de esos y establecieron colonias al oeste de su península. Según Jericho, se cree que los valirios viajaron hasta Antigua antes de la llegada de los primeros hombres y que comerciaban con las razas más antiguas. El Septón también afirmó que los valirios llegaron a Poniente porque sus sacerdotes profetizaron que la perdición de la humanidad vendría de la tierra más allá del mar angosto. El archimaestre Preston especula que alguna tragedia o percance les sobrevino y los llevó a evitar Poniente para siempre. Personas y cultura. Los valirios son famosos por su cabello plateado dorado y sus ojos violeta púrpura, características que no se encuentran en ningún otro pueblo del mundo. El color del cabello puede variar desde blanco hasta plateado dorado o rubio, y los ojos desde lila hasta púrpura intenso o azul pálido. Los valirios más nobles eran considerados de una belleza impactante, incluso, según algunos, sobrehumana. La nobleza valiria valoraba la pureza de sangre. Por lo tanto, el incesto era una práctica común en la antigua Valiria, donde los valirios solían casar a hermanos con hermanas. Estas prácticas no se limitaban al feudo franco. En Rocadragón, los Targaryen continuaban practicando el matrimonio incestuoso y la poligamia para mantener pura la línea de sangre de los dragones. Legado. En su apogeo, Valiria, la capital del dominio, fue la ciudad más grande del mundo conocido, el centro de la civilización. Gran parte de la cultura, el idioma y la artesanía de Valiria se perdieron en la perdición, a la que siguió el siglo de sangre. Los descendientes valirios se dispersaron por todo el mundo, muchos de ellos en las colonias valirias supervivientes, las ciudades libres y las ciudades de la Bahía de los Esclavos. Muchos de los valirios supervivientes se casaron con otros pueblos y se mezclaron con ellos. Sus descendientes hablan diversos dialectos locales de valirio. Valiria es recordada por su habilidad para criar y comandar dragones, y por usarlos como armas de guerra. Esto quedó demostrado por los Targaryen, los últimos señores de dragones valirios conocidos, quienes utilizaron ese conocimiento para conquistar y gobernar los 7 reinos. Valiria también es recordada por forjar armas de acero valirio, una aleación mágica utilizada para crear armas de calidad inigualable. Al parecer, el secreto de forjar dicho metal se perdió con Valiria, lo que convierte a las armas que aún se conservan en objetos muy preciados y extremadamente raros. El antiguo imperio de Ys. El antiguo imperio de Ys fue una de las naciones y culturas más antiguas del mundo. Reinó con supremacía sobre gran parte de esos. Su fundación y su época dorada preceden en miles de años a las de su sucesor, el dominio valirio. Arpía. El antiguo imperio utilizaba el emblema de la arpía de Odiris. Representaba a una mujer con colmillos, alas coriáceas por brazos, piernas de águila y cola de escorpión, que sostenía un rayo entre sus garras. Historia. Elevar. El antiguo imperio surgió de la antigua Ys en Iscar, una ciudad fundada por Gazdan el Grande. La antigua Ys contaba con legiones de soldados libres, altamente disciplinadas y formadas en formación, que se consideraban prácticamente invencibles en el campo de batalla. La arquitectura del antiguo Ys estaba dominada por enormes torres de ladrillo y pirámides construidas con mano de obra esclava. Dado que las colinas de Iscar eran ricas en cobre, el antiguo imperio utilizaba armas de bronce. Tras colonizar las tierras cercanas, el viejo Ys comenzó a someter a sus vecinos. Los Giscari se expandieron hacia el sur, hasta Sotorios y las Islas Basilisco, construyendo Gorosh como colonia penal en Punta Wyvern, Zametar en la desembocadura del Zamoyos y Gola y en la Isla de las Lágrimas. Guerras Giscari. Después de que los valirios descubrieran a los dragones y ascendieran rápidamente al poder, los Giscari quisieron dragones para sí mismos. Celebraron 5 grandes guerras entre Giscari y el feudo valirio, 6 con la participación de los hombres altos del reino de Sarnor en 3 de los conflictos. Los Giscari ganaron algunas batallas, como lo demuestra un gran tapiz antiguo en el corazón de la gran pirámide de Meere en que muestra a los últimos supervivientes de un ejército valirio derrotado pasando bajo el yugo y siendo encadenados. Sin embargo, los Giscari terminaron perdiendo todas las guerras. El antiguo imperio cayó hace 5000 años. En la quinta guerra Giscari, los valirios aniquilaron las legiones Giscari y usaron sus dragones para arrasar la antigua Ys y sus pirámides. Los valirios sembraron los campos con sal y azufre para impedir el regreso de los supervivientes. Gobierno. Se desconoce la estructura de gobierno del antiguo imperio. 5000 años después de la caída del imperio, la lista de títulos de Isdar Zolorak incluye los de descendiente del antiguo Ys y autarca del antiguo imperio. Esto podría implicar que el imperio estaba gobernado por un consejo de 8 miembros, que contaba con 8 gobernadores regionales bajo la autoridad de un emperador, o que autarca era un título o rango militar. Se desconoce si el título de Isdar tiene alguna base en las prácticas del antiguo imperio. Gente. El pueblo Giscari moderno es una mezcla de una docena de razas y pueblos unidos por el imperio y su caída. Se extienden por una amplia zona alrededor de la Bahía de los Esclavos, al oeste del Golfo del Dolor. Los Giscari tienen una piel densa de color ámbar oscuro y cabello áspero con reflejos rojizos. Los hombres de las ciudades esclavistas suelen llevar el cabello cargado, aceitado y retorcido en formas fantásticas. Visten capas amarillas con discos de cobre cosidos. Sus túnicas son de lino bordado. De la cintura para abajo, visten faldas plisadas de lino y sandalias. Las clases más ricas, compuestas principalmente por traficantes de esclavos, visten el tocar y disfrutan de comidas exquisitas, como perros, guiso de pulpo y huevos de pato. Legado. La arpía es un símbolo Giscari, en Juego de Tronos. Guía completa de Poniente. La antigua lengua, cultura y deidades Giscari cayeron en el olvido con el paso del tiempo, y los Giscari adoptaron la lengua de sus conquistadores valirios. Hoy en día, la mayoría habla un dialecto del Alto Valirio. Las murallas en ruinas, las pirámides escalonadas y las estatuas de arpía son todo lo que queda de los días de gloria del antiguo imperio. Las tácticas de los Inmaculados se consideran un vestigio de la antigua Ys. Están entrenados para luchar con la misma disciplina y precisión, y se les considera las legiones de la antigua Ys reencarnadas, pero ahora son esclavos en lugar de hombres libres. Las legiones de hierro libres de la nueva Ys también se inspiran en las legiones de antaño. La arpía fue adoptada como símbolo por todas las ciudades esclavistas, y sus monedas de plata llevan acuñada la imagen de una arpía. Los buenos amos de Astapor, los sabios amos de Yunkai y los grandes amos de Meeren han estado entrenando esclavos durante generaciones, al igual que sus predecesores, y son expertos en ello. Los Roinar. Los Roinar son uno de los 3 principales grupos étnicos de los que descienden los humanos de Poniente, junto con los ándalos y los primeros hombres. Eran un pueblo fluvial que habitaba las orillas del inmenso río Roine en Esos. Tras verse obligados a huir en 10.000 barcos durante las guerras roinianas contra Valiria, los Roinar supervivientes se asentaron finalmente en Dorne, al sur de Poniente.
Si bien la mayoría de los Roinar se integraron en la sociedad dormiense, especialmente entre los llamados dormienses curtidos, los huérfanos de la sangre verde conservaron su herencia y lengua Roinar. El señor de los 7 reinos, que ocupa el trono de hierro, reclama el título de rey de los ándalos, los Roinar y los primeros hombres. Apariencia. Los Roinar eran un pueblo esbelto, de piel tersa y aceitunada, cabello negro y ojos oscuros. Algunos maestres han teorizado, de forma controvertida, que los habitantes de Mir están emparentados con los Roinar debido a la similitud de su tez aceitunada. Cultura. Los Roinar practicaban diversas costumbres que diferían de la cultura andal predominante. Entre ellas, la primogenitura igualitaria, que otorgaba la herencia al hijo mayor sin importar su género. También toleraban la homosexualidad. Debido a su origen en ciudades-estado, los Roinar otorgaban a sus gobernantes el título de príncipes y princesas. Su influencia hizo que estas costumbres se extendieran también a Dorne. Los Roinar veneraban a varias deidades de la naturaleza relacionadas con los ríos. Su diosa principal era Madre Roine, o Madre Río, la personificación del propio río Roine. Entre sus otras deidades se encontraban el anciano del río, una tortuga divina, y su adversario, el rey cangrejo. El arte y la música florecieron en las antiguas ciudades de los Roinar. Eran, en general, un pueblo pacífico, pero ferozmente independientes y podían ser formidables cuando se enfurecían. Historia. Los Roinar habitaban ciudades-estado a lo largo de la extensa red fluvial del río Roine, entre las que se incluyen Arnoy, Soroyane, Oyandroe, Nisar, Sarmey y Saroy. La civilización Roinar era tan rica y antigua como el antiguo imperio de Lis. Los Roinar enseñaron a los ándalos a trabajar el hierro, aunque la estrella de 7 puntas de la fe de los 7 enseña que los ándalos recibieron este don del herrero. Los Roinar usaban magia de agua para defenderse de sus enemigos. Se dice que Garrys el Gris, príncipe de Nisar, expulsó a los hombres peludos de Noine. Sin embargo, la expansión del feudo valilio desde el este amenazó con someter a los Roinar cientos de años antes del desembarco de Aegon. Durante aproximadamente 2 siglos y medio, celebraron las guerras Roinish entre los valilios y los Roinar. En la última de estas batallas, Garin el Grande, príncipe de Soroyane, condujo a 250.000 Roinar a la muerte en combate contra los valilios. Nymeria, princesa de Nisar, lideró a los Roinar supervivientes, en su mayoría mujeres y niños, en su mitad de esos en 10.000 barcos. Durante y después de la evacuación de Roinar, los valilios destruyeron las grandes ciudades del reino de Roina. Sus enormes ruinas aún se pueden observar fácilmente desde el Roine. Roinar en Dorne. Nymeria guió a sus seguidores en peligrosos viajes a las islas Basilisco, Sotorios, Naak, las islas del verano, los peldaños de piedra y, finalmente, Dorne, en el sur de Poniente. Nymeria se casó con un señor dormiense, Mors Martell de la nave de arena, y lo ayudó a consolidar Dorne bajo su dominio durante la guerra de Nymeria. Desde entonces, bajo el gobierno de la casa Nymeros Martell de Lanza de Sol, los Roinar han convivido y se han mezclado con los dormienses nativos. Tras abandonar el Roine, la mayoría de los Roinar adoptaron la fe de los 7 en Poniente. En la conquista de Dorne, el rey Daeron I Targaryen diferenció entre 3 tipos de dormienses, los llamados dormienses pétreos, arenosos y salinos. Se considera que los marineros dormienses tienen la mayor ascendencia Roinish, ya que tienen el pelo oscuro, la piel aceitunada y viven cerca de la costa. Los curtidos dormienses ya no hablan la lengua de los antiguos Roinar, aunque sí dominan la lengua común con un acento peculiar. A diferencia del resto de los 7 reinos, en Dorne se practica la primogenitura igualitaria, tal como ocurría a lo largo del río Roine. Algunos descendientes de los Roinar no se asimilaron y continúan practicando las tradiciones de sus ancestros. Conocidos como los huérfanos de la sangre verde, viven en balsas a lo largo del río Sangre Verde y se consideran huérfanos de su madre Roine. Son de pura sangre Roinar y aún hablan el idioma Roinish en secreto. El pueblo de Dothraki. Los Dothraki son un pueblo de guerreros nómadas de esos que recorren las vastas praderas del mar Dothraki en hordas conocidas como Khalasares. Los habitantes de los 7 reinos y las ciudades libres también se refieren a los Dothraki como señores de los caballos. Apariencia. Los Dothraki suelen tener la piel cobriza, cabello negro y ojos negros almendrados. Los hombres Dothraki llevan el cabello recogido en largas trenzas, aceitadas o untadas con grasa de los hornos de procesamiento. Los guerreros Dothraki portan pequeñas campanillas en sus trenzas, que suenan suavemente al moverse. Solo se les permite trenzarse el cabello después de una victoria. Tras cada triunfo, se añade una campanilla a la trenza. Esta solo se corta cuando un guerrero Dothraki es derrotado en batalla, un acto con el que deja al mundo conocer su vergüenza. Pocos hombres mueren sin que les hayan cortado la trenza. Además, algunos pueden llevar anillos de metal sujetos al bigote. Tanto hombres como mujeres podían llevar chalecos de cuero pintados sobre el torso desnudo y polainas de crin de caballo ajustadas con cinturones de medallones de bronce, aunque los Dothraki más adinerados también podían llevar medallones de plata y oro en sus cinturones. Otros podrían usar pantalones de seda de arena. En cuanto al calzado, los Dothraki usan botas de cuero, sandalias de cuero que se atan hasta la rodilla o sandalias de hierba tejida. Sin embargo, cuando visitan las ciudades libres, visten telas lujosas y usan perfumes dulces. Acostumbrados a montar a caballo todos los días, los guerreros Dothraki caminan con un andar altivo y con las piernas arqueadas. Los Dothraki se frotan con arena para limpiarse. Cultura y costumbres. Khalasares. Los Dothraki viven en hordas llamadas Khalasares. Sus jefes se llaman Khals, y la esposa de un Khal se conoce como Khaleesi. El heredero de un Khal se llama Khalaka. Un Ko es uno de los comandantes del Khal dentro de una horda. Según una fuente semicanónica, un Khas está formado por la guardia personal de individuos importantes, como una Khaleesi o un Ko. Los jinetes de sangre cumplen las funciones de guardias, hermanos, sombras y amigos del Khal de una manera que va más allá del juramento de la guardia real al rey en el trono de hierro. El Khal y sus jinetes de sangre suelen referirse entre sí como sangre de mi sangre. Los Hakarran son hombres de la misericordia que se mueven entre los cadáveres en los campos de batalla, decapitando a los muertos y moribundos. Cuando el Khalasar está en movimiento, los exploradores se adelantan mientras los jinetes protegen los flancos. Los Khalasars cuentan con 2 tipos de curanderos. El primero son mujeres estériles que practican la curación con hierbas, pociones y hechizos. Los esclavos eunucos, por otro lado, utilizan cuchillos, agujas y fuego. Estatus social. Los Dothraki consideran montar a caballo un símbolo fundamental de estatus social. Un Khal que no sabe montar no puede gobernar. La costumbre dicta que la Khaleesi debe montar una montura digna de su posición al lado del Khal. Se espera que las mujeres embarazadas monten a caballo casi hasta el momento del parto. Hacer cualquier otra cosa podría considerarse una debilidad. Algunas mujeres que dan a luz lo hacen en una carreta. Una carreta tiene menos prestigio y está destinada a eunucos, lisiados, niños muy pequeños y ancianos. Un hombre que no monta a caballo es considerado lo más bajo de lo bajo. Ni siquiera se le ve como un hombre, y se le considera sin honor ni orgullo.
Aunque algunas son respetadas, las mujeres tienen un estatus social inferior al de los hombres. Por ejemplo, los jinetes de sangre de un Khal no se dejan mandar por su Khaleesi. Sin embargo, incluso el Khal más poderoso se inclinará ante la sabiduría y la autoridad de las dos Khaleen, las Khaleesis viudas que residen en Vaes Dothrak. Ante todo, los Dothraki se rigen por la fuerza. Si un Khal muere sin un heredero adulto, sus hijos podrían luchar entre sí para ocupar su lugar. En caso de que el Khal tenga un Khalaka que aún sea niño, este heredero podría ser asesinado para evitar que se convierta en rival. Religión. Los Dothraki veneran a un dios caballo. Creen que, al morir alguien, este dios separa la hierba y reclama al difunto para su Khalasar estelar, permitiéndole así cabalgar por las tierras nocturnas. Además, consideran a la luna una diosa y la esposa del sol. También creen en el infierno. Los Dothraki consideran a la tierra su madre y creen que es un pecado dañarla con arados, palas y hachas. Por ello, incendian campos, granjas y pueblos para devolver las praderas a su estado salvaje. Economía. Los Dothraki consideran que comprar y vender es una práctica poco viril, por lo que prefieren intercambiar regalos. Sin embargo, no siempre se corresponde con un regalo inmediatamente después de recibirlo. Un ejemplo de ello es que, en ocasiones, los Dothraki venden a sus cautivos a las ciudades esclavistas. A estos esclavos los llaman regalos y, como pago, reciben obsequios de los traficantes. El comercio está permitido en la ciudad sagrada de Vaes Dothrak, donde, con el permiso del Dos Khaleen, los mercaderes y comerciantes se reúnen para intercambiar bienes y oro, aunque principalmente comercian entre ellos y poco con los propios Dothraki. En el mercado occidental acuden comerciantes de las ciudades libres, mientras que en el mercado oriental los comerciantes de Yiti, Asai, las tierras de las sombras y las tierras cercanas al mar de Jade instalan sus caravanas. Se tolera a los comerciantes siempre que no perturben la paz de la ciudad, no profanen a la madre de las montañas ni al vientre del mundo, y honren al Dos Khaleen con los regalos tradicionales de sal, plata y semillas. Las ciudades libres, como Mir, Pentos y Norbos, y las ciudades esclavistas de la bahía de los esclavos tratan con cautela a los Dothraki. Los gobernantes de las ciudades colman de atenciones a cada Khal que pasa con su Khalasar, ofreciéndoles banquetes y regalos, para que el Khalasar continúe su camino sin saquear la ciudad. Bahía de los Esclavos. La Bahía de los Esclavos es una región cultural y geográfica del centro de Essos. Construida sobre las cenizas del antiguo imperio de Lis, se convirtió en un próspero centro del comercio mundial de esclavos. Desemboca en el Golfo del Dolor. Geografía. La Bahía de los Esclavos se encuentra al sur del centro de Essos. Al oeste, limita con la costa oriental de la península Valiria y alberga a la isla de Iliria. Tolos y las ruinas de Borash se ubican en los acantilados negros, al norte de la bahía. Al este de la Bahía de los Esclavos se encuentran la isla de Yaros, la península montañosa de Giscar y las grandes ciudades esclavistas de Astapor, Meeren y Yunkai. La bahía está separada del Golfo del Dolor, al sur, por la isla de los Teros. 2. Gente. Aunque poca cultura Giscari sobrevivió al colapso del antiguo imperio, los habitantes modernos de la Bahía de los Esclavos se enorgullecen enormemente de su herencia Giscari y se refieren a sí mismos como los hijos de la arpía o los hijos de la arpía. Cada ciudad utiliza una arpía como emblema, al igual que la antigua Gis. Mientras que la arpía de la antigua Gis sujeta un rayo entre sus garras, la de Astapor lleva una cadena con grilletes abiertos en ambos extremos, y la de Yunkai sujeta un látigo y un collar de hierro. Aunque Meeren también usa una arpía como emblema, se desconoce que sostiene su arpía entre sus garras. La antigua lengua Giscari ha caído en gran parte en el olvido. La mayoría de los Giscari modernos hablan el idioma de sus conquistadores, el Alto Valirio. Los dialectos de Astapor y Yunkai conservan un gruñido de la antigua lengua Giscari, mientras que Meeren hablan una forma bastarda de Alto Valirio mezclada con la antigua lengua Giscari. Los Giscari modernos, sin embargo, siguen escribiendo con glifos Giscari. Descendientes de los antiguos Giscari, la mayoría de los Astapori tienen piel color ámbar, narices anchas, ojos oscuros y cabello negro o rojo oscuro, o una mezcla de cabello rojo y negro que es característica de los antiguos Giscari. Los guerreros Astapori de noble cuna se untan aceite en el cabello y lo retuercen dándole formas fantásticas como cuernos, alas, cuchillas y manos prensiles, lo que les confiere un aspecto demoníaco, mientras que otros hombres Astapori solo se untan aceite en el cabello y la barba. En Yunkai y Meeren, otros miembros de la nobleza también se engrasan y peinan el cabello dándole diversas formas, utilizando peines, cera y planchas. Los habitantes de Yunkai usan cascos altos para preservar estos peinados. En las tres ciudades esclavistas, hombres y mujeres libres usan tokars, un símbolo de poder, ya que quien los lleva debe sujetar la tela con una mano. El fleco del tokar indica el estatus de la persona. Economía. La esclavitud es la principal actividad económica de la Bahía de los Esclavos. Las historias sobre los mercados de esclavos de las ciudades esclavistas son espeluznantes y aterradoras. Los traficantes de esclavos de estas ciudades conforman su aristocracia gobernante. Los esclavistas de Astapor, Yunkai y Meeren se autodenominan el buen, el sabio y el gran amo, respectivamente. Los buenos amos son rivales entre sí en lo que respecta a esclavos sexuales, peones, escribas, artesanos y tutores. Sin embargo, cuando se trata de sus famosos soldados eunucos, los Inmaculados, colaboran como aliados. Entrenados desde temprana edad, los Inmaculados son adiestrados para ser guerreros obedientes e intrépidos que no sienten dolor. Los Astapori afirman que los Inmaculados son las legiones del antiguo imperio que han resurgido, aunque, a diferencia de los soldados de esas antiguas legiones, los Inmaculados no son hombres libres. Yunkai es conocida por entrenar esclavas sexuales a quienes se les enseña el camino de los 7 suspiros y los 16 asientos del placer. Los fosos de lucha de Meeren son famosos en todo el mundo, atrayendo el comercio a la ciudad. En estos fosos se crían y entrenan guerreros que luego se venden por todo esos. Los Dothraki transportan a muchos de los esclavos entrenados y vendidos en los mercados de esclavos de las ciudades esclavistas de la Bahía de los Esclavos. El cobre abunda en las colinas de Giscari, cerca de Meeren. El vino de Giscari, elaborado con uvas pequeñas de color amarillo pálido autóctonas de la región, produce una cosecha notablemente inferior. Ciudades. Astapor, gobernado por los buenos amos, Astapor es famoso por sus soldados esclavos eunucos, los Inmaculados. Entrenados desde jóvenes, estos hombres son instruidos para ser obedientes e intrépidos. Los Astapories afirman que los Inmaculados son las legiones del antiguo imperio de Lis reencarnadas, pero a diferencia de estas antiguas legiones, los Inmaculados no son hombres libres. Una antigua rima sobre Astapor dice: Astapor se construyó con ladrillos y sangre, y su gente con ladrillos y sangre, en referencia a los ladrillos rojos con los que se construyó la ciudad, cuyo color provenía de la sangre de los esclavos que los fabricaron. Astapor también es conocida como la ciudad roja. El emblema de Astapor es una variación de la arpía de Odilis, que muestra una cadena con grilletes abiertos en cada extremo, sostenidos por las garras de la arpía. Yunkai está gobernada por astutos y corruptos traficantes de esclavos llamados los sabios maestros.
La ciudad también es conocida como la Ciudad Amarilla, en referencia a los ladrillos amarillos con los que está construida. Yunkai es famosa por entrenar esclavas sexuales a quienes se les enseña el camino de los 7 suspiros y los 16 asientos del placer. El emblema de Yunkisha es una variación de la arpía de Odilis, que muestra a la arpía sujetando un látigo y un collar de hierro entre sus garras. Meeren, la ciudad más grande e imponente de la Bahía de los Esclavos, tiene un tamaño comparable al de Astapor y Yunkai juntas. Está construida de ladrillo, pero a diferencia de Astapor y Yunkai, los ladrillos de Meeren son de muchos colores diferentes. La nobleza de Meeren reside en pirámides escalonadas, cada una con un color diferente. La más imponente de todas es la Gran Pirámide, ubicada en la plaza central de Meeren, que se alza a 800 pies de altura. Los esclavistas que gobiernan Meeren son conocidos como los Grandes Amos. Al igual que las demás ciudades esclavistas de ascendencia Giscari, Meeren utiliza una arpía como emblema. Asai es una misteriosa ciudad portuaria situada en el extremo sureste de la parte conocida de Essos, donde el río Ceniza desemboca en el mar de Jade en su salida oriental, el estrecho Azafrán. Asai se encuentra en el extremo sur de una península montañosa conocida como las Tierras Sombrías, por lo que a menudo se la llama Asai junto a la sombra o Asai junto a la sombra. Ir a Asai se puede describir como pasar bajo la sombra, y la zona de las Tierras Sombrías y Asai a veces se denomina simplemente la sombra. Ciudad. Disposición. Asai se extiende a lo largo de varias leguas a ambos lados del río Ash, y se dice que sus imponentes murallas podrían contener Volantis, Kart, Desembarco del Rey y Antigua juntas. Sin embargo, la población de Asai no supera la de una ciudad comercial de tamaño considerable. Por la noche, apenas uno de cada 10 edificios está iluminado. Los edificios, calles y murallas de Asai están construidos con piedra negra, grasienta al tacto y que parece absorber la luz, lo que le confiere a la ciudad un aspecto oscuro y lúgubre. Entre sus estructuras se encuentran bazares, salones, chozas, palacios y templos. Comercio. Asai es un destino comercial popular para los barcos. Según una fuente semicanónica, no es tan importante para los comerciantes como Yiti y Len, a las que se accede más fácilmente desde Kart. Asai exporta productos como ámbar y vidriagón. El oro y las gemas también son exportaciones comunes, aunque algunos dicen que el oro de las tierras sombrías es tan insalubre como las frutas que allí crecen. Normalmente se viaja a la ciudad en barco, pero también se puede llegar por tierra en caravanas. Los barcos mercantes de Poniente y las ciudades libres con destino a Asai navegan hacia el este a través del Mar del Verano y el Mar de Jade, conectados por los estrechos de Kart, las puertas de Jade. Las caravanas procedentes de Asai atraviesan las montañas de Hueso para llegar a Baes-Dotrak. Aparte de los comerciantes, pocos habitantes de Poniente visitan Asai y se sabe poco sobre ella. El famoso escriba y viajero Lomas Longstridem nunca visitó Asai, aunque al parecer oyó de mercaderes de Yiti que sí comerciaban con Asai que el inmenso oro de Roca Castelli era famoso incluso allí. Todos los alimentos y el agua dulce llegan en barco, pues los animales que llegan a la ciudad mueren pronto, y las aguas del río Ash brillan negras bajo el sol del mediodía y resplandecen con fosforescencia verde por la noche. Los únicos peces que habitan sus aguas son ciegos y deformes, y solo los necios y los hechiceros se atreven a comer su carne. Gente. Asai y sus pocos habitantes tienen una reputación siniestra en otras tierras. Se describe a los Asai como seres de aspecto sombrío y solemne. Los Dothraki creen que los Asai son engendros de las sombras y los desprecian y temen. En Asai no hay niños. Todos sus habitantes usan máscaras o velos, y a menudo caminan solos o viajan en palanquines de ébano y hierro, ocultos tras cortinas oscuras y transportados a lomos de esclavos. Solo los guardianes de las sombras de Asai se atreven a remontar el cenizo, e incluso ellos temen pisar las puertas de Estigai, la ciudad de los cadáveres al noreste de Asai. Melisandre reza y canta en la lengua de Asai. Conocimiento esotérico. Asai posee un conocimiento arcano considerable. De entre todos los lugares actuales, es el que tiene más probabilidades de contar con información sobre dragones. Los antiguos libros de Asai también recogen la profecía de Azor Ahai, seguida por los miembros de la Ferior. Se rumorea que hechiceros, aeromantes y brujos practican sus artes abiertamente en Asai. Asai está abierta a todo tipo de practicantes de los misterios superiores, como sacerdotisas, alquimistas, nigromantes, caminantes nocturnos, piromantes, magos de sangre, así como inquisidores, torturadores y envenenadores, e incluso adoradores de la cabra negra, Bacalón y el león de la noche. Ninguna práctica está prohibida en la ciudad, por muy depravada que sea. Historia. Los orígenes de Asai se pierden en la historia. Ni siquiera los Asai afirman saber quién la construyó, limitándose a decir que allí ha existido una ciudad desde el principio del mundo y permanecerá hasta su fin. A los maestres les resulta difícil discernir la verdad sobre la legendaria Asai. Los textos de Asai hablan de la era del amanecer. Los anales de la ciudad narran la aparición de Azor Ahai durante la larga noche, y los libros antiguos afirman que regresará. Los textos también aseguran que los dragones aparecieron por primera vez en la sombra. Asai ha sido un puerto próspero durante siglos. Antes del siglo de sangre, los mercaderes del reino de Sarnor comerciaban en Asai. Harán, uno de los emperadores dioses de color verde mar de Yiti, exigió tributo a Asai durante su reinado. En el segundo de sus 9 grandes viajes a bordo de la serpiente marina, Corlys Velaryon navegó hasta Asai, convirtiéndose en el primer habitante de Poniente en visitar la ciudad. Se cuenta que Corlys perdió allí a su amada y a la mitad de su tripulación, y que afirmó haber visto el cazador del sol de Lysa Farman en el puerto de Asai. El rey Aegon V Targaryen encargó expediciones en busca de conocimientos sobre dragones en lugares lejanos, incluyendo Asai. Mirri McDougal estudió en Asai, donde aprendió de una cantora lunar de los Jogos Nai, una mujer Dothraki, el maestre Maruin y un mago de sangre de las tierras sombrías. Cuando un barco mercante naufragado llegó a la costa helada, una mujer del pueblo libre encontró seda escarlata de Asai entre los restos. Su nieta usó más tarde la seda para remendar la capa de Mance Rayder. Yiti es una nación y región en Essos, al este de Kart y las montañas de Hueso, y limita al sur con el mar de Jade. Las islas cercanas en el mar de Jade son Lem y la isla de los látigos. Al norte de Yiti se encuentran el gran mar de arena, el mar menguante y el mar sangrante. Un gran río fluye hacia el sur desde el mar sangrante, atravesando Yiti hasta el mar de Jade. Al este de Yiti se encuentran las montañas del amanecer, las tierras sombrías y la ciudad de Asai. En la lengua común, todo lo relacionado con Yiti se conoce como Yitish. El reino de la civilización Yitish es el imperio dorado de Yiti, que, según la leyenda, fue precedido por el gran imperio del amanecer.
El maestre Yandel especula que la civilización Yitish fue contemporánea del reino de las reinas pescadoras, mientras que los sacerdotes Yitish insisten en que las primeras ciudades y pueblos de la humanidad surgieron a lo largo de las costas del mar de Jade, desestimando las pretensiones rivales de los Sanori y los Giscari como fanfarronadas de salvajes e inmaduros. Región. La tierra de Yitish se caracteriza por extensos campos de cultivo de un verde intenso y densas selvas sofocantes. Se rumorea que los basiliscos habitan las selvas de Yiti. Existe una ruta comercial que une a Sabad con Jin a lo largo de la costa del mar de Jade. Las 5 fortalezas protegen las fronteras nororientales del imperio. En todo Yiti, una extensa red de caminos de piedra, construidos durante el reinado de los emperadores eunucos, permite a los viajeros atravesar las tierras de Yiti sin mayores dificultades. Se dice que estos caminos son tan poderosos como los caminos del dragón del dominio valirio. Los Zorses de los Hodosnai se han criado cruzando caballos comunes con ciertas criaturas parecidas a caballos de las regiones del sur de Yiti. Daenerys Targaryen recuerda que los basiliscos infestan las selvas de Yiti. Ciudades. Yiti posee más ciudades que cualquier otra tierra en el mundo conocido, y según Lomas Longstrider, son mucho más grandes y espléndidas que las ciudades del oeste. Según Koyoku Obotar, existen 3 ciudades más antiguas enterradas bajo cada ciudad de Yiti. Entre las ciudades más conocidas de Yiti se encuentran Jin y Jinki, situadas en la costa del mar de Jade, y Tiki, más al norte, cerca del gran mar de arena. La ciudad de Asabat se ubica en el límite occidental de Yiti, cerca de las montañas de Hueso y las puertas de Jade. 5 imponentes fortalezas, conocidas como las 5 fortalezas, se extienden a lo largo del límite nororiental de Yiti, entre el mar sangrante y las montañas del amanecer. Durante la época del Imperio Dorado de Yiti, varias ciudades servían como capital, dependiendo de la dinastía reinante. Los emperadores de tez gris, índigo y blanco perla gobernaban desde Jin, a orillas del mar de Jade. Los emperadores escarlata gobernaron desde Siko, ciudad que construyeron en medio de la selva y que posteriormente fue engullida por la vegetación. Los emperadores púrpura gobernaron desde Kiki, en las colinas occidentales. Los emperadores granate gobernaron desde Jinki. En la actualidad, bajo el reinado del emperador azul Bugai, Jin vuelve a ser la capital de Yiti. Durante los últimos 2000 años, una docena de ciudades Yitis y un centenar de pueblos, así como muchas granjas y campos, han sido reducidos a ruinas por los Zorseriders de las llanuras de Hodosnai. Los habitantes del norte de Len, en el mar de Jade, son los Yitish, mientras que el sur de la isla está habitado por los Lenji. Sofierat Yiti fue una de las primeras civilizaciones donde surgió la alfabetización. Los registros yitíes más antiguos se conservan con gran celo. Yiti es la civilización continua más antigua del mundo que aún pervive, habiendo existido bajo una u otra dinastía desde la larga noche hace 8000 años. Otras civilizaciones antiguas, como la Giscari o la Valiria, colapsaron hace mucho tiempo. Como resultado, sus eruditos tienden a menospreciar a otras civilizaciones más jóvenes, considerándolas niños y bárbaros. Las grandiosas ciudades de Yiti empequeñecen a las de Poniente e incluso a las de las ciudades libres. Yiti está gobernada por un dios emperador. Lomas Longstrider describió una vez a Yiti como la tierra de 1000 dioses y 100 príncipes, gobernada por un dios emperador. Antiguamente, los dioses emperadores eran extremadamente ricos y poderosos, y comandaban grandes ejércitos. En la actualidad, sin embargo, 3 hombres reclaman el título de emperador dios, aunque su poder no se extiende más allá de las ciudades donde residen. En cambio, los 100 príncipes gobiernan sus propios reinos a su antojo, al igual que los bandidos, reyes sacerdotes, hechiceros, caudillos, generales imperiales y recaudadores de impuestos fuera de sus dominios. En la religión de Yiti hay muchos dioses, pero 2 de los más importantes son el león de la noche y la doncella de la luz. Según la leyenda, su hijo fue el primer dios emperador de Yiti, el dios en la tierra. Se dice que el culto de hechiceros conocido como la Iglesia de la Sabiduría Estelar también tiene su origen en Yiti, y es odiado y temido por la población en general. Según la leyenda, su fundador fue el emperador de la Piedra de Sangre, y hoy en día sus sacerdotes se encuentran en muchas ciudades del mundo conocido. Los hombres de Yiti tienen ojos brillantes y usan sombreros con forma de cola de mono. En Yiti, primero se usa el apellido y luego el nombre de pila, al revés de cómo se usan los nombres completos en Poniente y las ciudades libres. Por ejemplo, los emperadores escarlata se llamaban Lodok, Loan, Lobu, etc. Ciencias económicas. Una de sus principales exportaciones es el azafrán. Otros productos de exportación incluyen especias y seda. Los comerciantes de Yiti viajan a Baes-Dotrak para comerciar. Los vinos de Yiti se pueden encontrar incluso en Pentos, al oeste. Yiti es legendariamente rica. Se dice que sus príncipes viven en casas de oro macizo y que comen dulces espolvoreados con perlas y jade. Se sabe que Braavos, Pentos y Volantis comercian con Yiti. Yiti comerciaba con los Sanori cuando el reino de Sanor aún existía. Historia. Gran imperio del amanecer. Según los escribas de Jin, todas las tierras entre el mar de Jade y el mar tembloroso, las montañas de Hueso y el páramo gris formaban parte del gran imperio del amanecer y estaban bajo el dominio del dios en la tierra, hijo único del león de la noche y la doncella de luz. Se dice que tuvo 100 esposas y que reinó durante 10.000 años, antes de ascender a las estrellas para reunirse con sus antepasados. Le sucedió su hijo mayor, el emperador Perla, quien gobernó durante 1000 años. Le siguieron el emperador Jade, el emperador Turmalina, el emperador Onix, el emperador Topacio y el emperador Ópalo, quienes reinaron durante siglos. Cada gobernante sucesivo tuvo un reinado más corto y se enfrentó a problemas cada vez mayores, a medida que la humanidad se volvía más codiciosa y corrupta. El emperador Ópalo fue sucedido por su hija, la emperatriz Amatista. Su hermano menor la asesinó y usurpó el trono, un suceso que se recuerda como la traición de sangre. Se proclamó emperador de piedra de sangre e inició un reinado de terror, practicando artes mágicas oscuras y nigromancia. Derribó a los verdaderos dioses para adorar una piedra negra caída del cielo. Según los anales de Oriente, la traición de sangre se considera la causa de la larga noche, pues provocó que la doncella de luz se desesperara y apartara su rostro de la humanidad, mientras que el león de la noche envió un invierno que duró generaciones para castigar a la humanidad. En el caos que siguió, el gran imperio del amanecer se derrumbó. Según Koyoku Obotar, tal como se relata en su compendio de Jade, una leyenda de Yiti afirma que el desastre durante la larga noche solo se evitó gracias a las hazañas de una mujer con cola de mono. Los maestres de la ciudadela en Antigua dudan de que el gran imperio del amanecer haya existido realmente, pero la mayoría coincide en que la cultura de Yiti es muy antigua, y algunos creen que fueron contemporáneos de las reinas pescadoras en el lado occidental de las montañas de Hueso. Imperio Dorado. Tras el colapso del gran imperio del amanecer, surgió el imperio dorado de Yiti.
Desde el fin de la larga noche, 11 dinastías de emperadores han gobernado Yiti, cada una conocida por un título honorífico de color. Algunos reinaron durante no más de medio siglo, pero el que más tiempo gobernó duró 700 años. Las transiciones de poder entre dinastías no siempre se produjeron pacíficamente, y en 4 ocasiones, el fin de una dinastía desencadenó un prolongado periodo de guerra civil y anarquía. El más largo de estos periodos duró más de 100 años. Bajo el reinado de los emperadores de piel verde, Yiti alcanzó la cúspide de su poder. Durante el reinado del emperador dios Harar, Len fue conquistada. Sus hijos expandieron aún más el poder de Yiti. Harhok, el gran Morak, y Haran exigieron tributo a Kar, Olblis, Asa y otras tierras. Chaidok, el cuarto de los emperadores amarillos, se casó con una noble de Valiria y mantenía un dragón en su corte. Durante los últimos 2000 años, Yiti ha luchado frecuentemente contra los asaltantes de Hodosnai, cuyas tierras se encuentran al norte. Según el maestre Yandel, los asaltantes de Hodosnai han reducido a ruinas una docena de ciudades Yiti, un centenar de pueblos, y un sinnúmero de granjas y campos. Para combatir estos ataques, muchos generales imperiales y 3 emperadores divinos invadieron las llanuras de los Hodosnai, pero estos ataques generalmente no terminaban bien, ya que los Hodosnai solían eludir la captura durante periodos de tiempo tan largos que los invasores Yiti se rendían y regresaban a casa. Loan, 42º emperador escarlata, invadió las llanuras 3 veces sin éxito, regresando a casa tras no poder capturar a sus enemigos. Tras la muerte de Loan, su hijo, Lobu, reunió un poderoso ejército, supuestamente de 300.000 hombres, y condujo a sus tropas a las llanuras, dejando a su paso un páramo desolado. Durante su campaña, millones de Hodosnai fueron asesinados. Durante los 2 últimos años de la lucha, los clanes rivales de los Hodosnai se unieron contra Lobu bajo el mando de una mujer llamada Thea, cuyos jinetes finalmente atacaron al ejército de Lobu, masacrándolos a todos. Lobu fue uno de los asesinados. Thea le despojó la cabeza de su carne y recubrió su cráneo con oro para usarlo como copa. Desde entonces, todos los Hatar de los Hodosnai han bebido leche de force fermentada del cráneo de Lobu. Alrededor del año 100 AC, la isla de Len se independizó de Yiti, aunque los 2/3 septentrionales de la isla siguen bajo el control de los descendientes de los invasores Yiti originales. En el primero de sus 9 grandes viajes, Corlys Velaryon navegó hacia Yiti y Len a bordo del Sea Snake, regresando con tal cantidad de especias, sedas y jade, que convirtió a la casa Velaryon en la casa más rica de los 7 reinos durante un tiempo. En la actualidad, Yiti está gobernada desde Tin por el 17º emperador azul, Bugai. Sin embargo, su poder es débil en comparación con el de los antiguos emperadores dioses, y los gobernadores y recaudadores de impuestos locales han creado un centenar de principados entre las provincias. En Carcosa, a orillas del mar oculto, reside un señor hechicero exiliado que se proclama el 69º emperador amarillo. Además, un general llamado Polko se ha autoproclamado el primero de los emperadores naranjas, estableciendo Ciudad Mercantil como su capital. Len es una gran isla en el mar de Jade, frente a la costa sur de Isos. Al norte se encuentra la ciudad de Jintien Yiti. Al este de Len están las tierras sombrías, mientras que al sur se ubican las islas Mantícora. La isla de Marai se encuentra al suroeste. Len está gobernada por diosas emperatrices. Geografía. Len es una isla de bosques y selvas, rica en especias y piedras preciosas. Según Lomas Longstrider, la exuberante isla de Len alberga de 10.000 tigres y 10 millones de monos. La isla también es famosa por sus grandes simios, entre los que destacan los monos jorobados manchados, casi tan inteligentes como los humanos, y los monos encapuchados, tan grandes como gigantes y muy fuertes. Algunas de las criaturas parecidas a caballos con rayas, criadas con caballos por los Hodosnai para crear zorces, provienen de Len. La ciudad de Lenma se ubica en la costa centro-occidental, Lenji es una ciudad principal en la costa norte, y Turrani es una ciudad portuaria en la costa sur. Los habitantes del norte de Len descienden de Yiti, mientras que los habitantes del sur de Len, los Lenji, poseen una cultura autóctona de la isla. Los descendientes de Yiti se parecen mucho a la gente del Imperio Dorado de Yiti, ya que hablan un dialecto de la lengua Yish, rezan a los mismos dioses, comen los mismos alimentos y siguen las mismas costumbres. Incluso veneran al emperador azul de Yin, aunque solo rinden culto a la diosa emperatriz de Len. Además, Lenma y Lenji se asemejan a las ciudades de Yitis en cultura y diseño, mientras que la cultura Lenji de Turrani es muy diferente. En lo profundo de la selva de la isla se encuentran extrañas ciudades en ruinas, con enormes edificios derruidos. La vegetación los cubre por completo, dejando solo escombros, pero bajo tierra se extienden interminables laberintos de túneles que conducen a vastas cámaras, y escalones tallados descienden cientos de metros hacia el interior. Nadie sabe cuándo y quién construyó estas ciudades, y quizás sean lo único que queda de un pueblo extinto. Quienes se adentraban en las ruinas subterráneas a menudo regresaban enloquecidos, e incluso hoy en día está prohibido entrar en ellas, bajo pena de muerte. Historia. Len fue una isla aislada durante la mayor parte de su historia, ya que los Lenji no recibían bien a los forasteros. Quienes intentaban explotar sus recursos sufrían un final trágico, por lo que los marineros la evitaban. Len llegó a ser conocida como guarida de demonios y hechiceros, una isla cerrada. Los comerciantes del Imperio Dorado de Yiti conseguían periódicamente abrir Len al comercio. Sin embargo, según el compendio de Jade, los antiguos que habitaban bajo las ruinas subterráneas de la isla ordenaron a la emperatriz de Len que matara a los comerciantes extranjeros en al menos 4 ocasiones. Len fue finalmente conquistada por Harar, el 6º emperador de Yiti, de piel verde mar. Este selló las entradas a las ciudades subterráneas y ordenó que cayeran en el olvido, tras lo cual cesaron las masacres. Los Yitíes colonizaron la mayor parte de la isla, mientras que los Lenji quedaron confinados al tercio sur. Hace 400 años, Len derrocó el dominio de Yitish, y el poder regresó a las emperatrices dioses. Kiara la Grande estableció la tradición de que la emperatriz tomara 2 maridos, uno de ascendencia Lenji y otro de ascendencia Yitish, uno al mando de los ejércitos de la isla y el otro de su flota. Parte de la gran fortuna que Lord Corlys Velaryon adquirió durante sus 9 viajes procedía de Len. En el año 111 o 112 DC, el príncipe Daemon Targaryen obsequió a su sobrina, la princesa Rhaenyra, con una tiara de jade que, según se decía, había pertenecido a la emperatriz de Len. Naak, conocida por los antiguos como la Isla de las Mariposas, es una isla en el Mar del Verano, frente a la costa noroeste de Sotorios. Los nativos de la isla son conocidos como Naati. Geografía. Naak se encuentra al oeste de las Islas Basilisco y al norte de Sotorios. Está situada al este de Hala, la más meridional y grande de las Islas del Verano, y al sur de la península Valiria. Naat está separada de Hala y Valiria por grandes extensiones del Mar del Verano. Se dice que Naat es una isla hermosa. Contiene las ruinas de una fortaleza valiria con muros de piedra de dragón fusionada.
Historia. Durante el apogeo del antiguo imperio de Lis, uno de sus barcos desembarcó brevemente en las Islas del Verano, alertando a sus habitantes de la existencia de tierras y pueblos más allá de sus aguas. Exploradores de las Islas del Verano desembarcaron entonces en Naat, al este. Los Giscari se apoderaron de Naat en 3 ocasiones, y la isla ha sido frecuentemente asaltada por corsarios de las Islas Basilisco. El dominio valirio erigió un fuerte de piedra de dragón, y una compañía de aventureros de Volante construyó una ciudad comercial con empalizadas de madera y corrales para esclavos. Los Naati afirman que ninguno de estos invasores mantuvo una presencia permanente en la isla durante más de un año, ya que los forasteros fueron víctimas de la llamada fiebre de la mariposa, que no afecta al propio pueblo pacífico. Hace 1000 años, Naat dio la bienvenida a los 10.000 barcos de Roinar liderados por la princesa Mimeria, quienes hicieron escala en Naat tras huir de su fallido intento de asentarse en Sotorios. Sin embargo, cuando comenzaron a morir a causa de una enfermedad desconocida, presumiblemente la fiebre de las mariposas, los Roinar regresaron a sus barcos y partieron. Los traficantes de esclavos y los corsarios aprendieron a limitar su estancia en la isla para evitar contagiarse de la fiebre de las mariposas, y en su lugar capturaban a los pacíficos en breves incursiones nocturnas. Los cautivos eran vendidos posteriormente en Valiria y en la bahía de los esclavos. Los ataques de los traficantes de esclavos se agravaron durante el siglo de sangre, ya que Valiria dejó de controlar los mares tras la maldición. Reacios a romper sus votos de pacifismo absoluto, incluso para defender sus hogares y a sí mismos, los Naat huyeron de sus costas hacia las colinas y los bosques. Como consecuencia, las exportaciones de seda que antaño fluían desde Naat se han reducido drásticamente. Missandei y sus 3 hermanos, entre ellos Mosador y Marselen, fueron secuestrados en Naat por asaltantes de las Islas Basilisco y vendidos como esclavos en Astapor. Los niños del bosque, los hijos del bosque, a veces llamados simplemente los niños, son una misteriosa raza no humana que habitó originalmente el continente de Poniente durante la era del amanecer, mucho antes de la llegada de los primeros hombres hace miles de años. Los gigantes los llaman Ogad Nat Gran, pequeña gente ardida. Ellos se llaman a sí mismos aquellos que cantan la canción de la tierra en la lengua verdadera. Los niños no han sido vistos por los hombres durante cientos de años. Características. Los niños son más pequeños que los humanos, pero no son infantiles. Tienen la piel de color marrón nuez, moteada como la de un ciervo con manchas más claras. Sus manos tienen solo 3 dedos y un pulgar, con afiladas garras negras en lugar de uñas. Tienen orejas grandes que pueden oír cosas que ningún hombre puede oír. 3 por lo general, tienen ojos grandes, dorados y verdes, rasgados como los de un gato, uno lo que les permite ver en pasajes oscuros. Los niños son delgados, ágiles y gráciles. Entrelazan hojas, enredaderas y flores en su cabello y visten mantos de hojas. Pueden vivir siglos. A menudo cantan en su idioma, la lengua verdadera. En raras ocasiones, uno de los niños nace con ojos verde musgo o rojo sangre, señal de que ha sido elegido por los dioses antiguos. Los elegidos no son robustos y no viven mucho tiempo en la tierra, pero poseen el don de la visión verde y se les conoce como videntes verdes. Una vez ligados a un anciano, viven mucho más que los demás niños. Los niños son omnívoros, ya que se alimentan de diferentes tipos de alimentos que encuentran y cultivan dentro y alrededor de sus cuevas, como pescado, carne, setas, queso, leche, avena, cebada, fruta seca y cebollas. Cultura. Es posible que los niños vivieran en clanes. No usaban metal, no tejían telas ni construían ciudades. Vivían de lo que les ofrecía la tierra, utilizando herramientas de piedra y obsidiana, vistiendo vendajes de corteza en las piernas y camisas de hojas tejidas, y habitando cuevas, pantanos y aldeas ocultas en los árboles. Tanto hombres como mujeres cazaban juntos como danzantes del bosque, usando armas de obsidiana, arcos de arciano y trampas voladoras hechas con hierbas. Los niños no tenían libros, ni tinta, ni pergaminos, ni lenguaje escrito. Eran un pueblo profundamente ligado a la tierra. Usaban sus arcos de caza de arciano y armas de obsidiana en la batalla, pero también recurrían a poderosa magia. Según las leyendas, los niños del bosque poseían poderes sobrenaturales. Entre ellos se incluían el poder sobre las bestias del bosque, la capacidad de vestir pieles de animales, la habilidad de crear música tan hermosa que conmovía hasta las lágrimas a quien la escuchaba, la visión de los cielos y la capacidad de hablar con los muertos. Fueron ellos quienes tallaron rostros en los arcianos para que velaran por el bosque. Los niños del bosque creían que los árboles arcianos eran dioses, y que al morir se convertían en parte de ellos. El Septonbat creía que los niños podían comunicarse a distancia con los cuervos. Se desconoce si existe alguna conexión entre los hijos del bosque y los Ifequebrón, o caminantes del bosque, del norte de esos. En el reino de Ifequebrón se encuentra un asentamiento en ruinas con árboles tallados y grutas encantadas, conocido por los Dothraki como Baisle Isi. Historia. Era del amanecer. Se desconoce el origen de los hijos del bosque y cuánto tiempo habitaron su tierra antes de la llegada de los humanos. Durante miles de años, en la era del amanecer, los hijos del bosque y los gigantes compartieron el territorio que más tarde se conocería como Poniente. Se cree que ambas razas lucharon en ocasiones, ya que el maestre Kenneth encontró un túmulo de gigantes cerca del lago largo con puntas de flecha de obsidiana incrustadas en las costillas. Los niños vivieron por todo Poniente, desde el mar del verano hasta la tierra del invierno eterno. Sin embargo, llamaban a Dorne la tierra vacía, y los maestres dudan que los niños vivieran en las Islas del Hierro. Primeros hombres. Finalmente, hace entre 8.000 y 12.000 años, los niños entraron en contacto con los primeros hombres, los primeros forasteros. Las leyendas del dominio afirman que estaban liderados por Gargle y Nant. Tras cruzar el brazo de Dorne, el puente terrestre que conecta Poniente y estos invasores construyeron asentamientos permanentes y trajeron consigo armas de bronce, grandes escudos de cuero, los primeros caballos y sus propios dioses. Los niños recibieron con agrado a los recién llegados, pero les disgustaba que los primeros hombres talaran árboles de los bosques, como el árbol de la lluvia. Temiendo que los niños usaran los árboles corazón para espiar, los primeros hombres quemaron y talaron los grandes arcianos a su paso, lo que provocó una guerra entre ambas razas. Durante miles de años, las dos razas libraron una guerra desesperada por la supremacía. El legendario Brandon de la espada sangrienta asesinó a numerosos niños en el lago Rojo. En un intento inútil por detener la invasión, los niños usaron el martillo de las aguas para destrozar el brazo de Dorne con la ruptura, creando el brazo roto y los peldaños de piedra. Las crónicas cuentan que algunos de los primeros hombres, los hombres de los pantanos, se acercaron a los niños del bosque en los días en que los videntes verdes de la torre de los niños de Fosso Cailin intentaron hacer descender el martillo de las aguas sobre el cuello. Finalmente, los primeros hombres y los niños se enfrentaron hasta llegar a un punto muerto. Ambas razas acordaron coexistir pacíficamente y firmaron el pacto en la Isla de los Rostros, cediendo las tierras abiertas a la humanidad y los bosques a los niños, cuya población había disminuido considerablemente.
Los niños enseñaron a los primeros hombres a venerar a los antiguos dioses. La era de los héroes. La era de los héroes siguió al pacto entre los niños y los primeros hombres, 4000 años de paz relativa entre las razas. 5. Finalmente, los enigmáticos otros invadieron desde el extremo norte, trayendo muerte y destrucción a los niños y a los primeros hombres, durante un periodo prolongado de invierno conocido como la Larga Noche. Los niños se unieron a los primeros hombres, liderados por el último héroe, para luchar contra los otros en la batalla por el amanecer. Finalmente, los otros fueron expulsados a las tierras del invierno eterno. Se dice que Bran el Constructor, el legendario fundador de la casa Stark, contó con la ayuda mágica de los niños durante la construcción del muro. Los niños comenzaron su lenta retirada de las tierras de los hombres, adentrándose cada vez más en sus bosques y más allá del muro. La Guardia de la Noche dejó constancia de que, durante la era de los héroes, los hijos del bosque entregaban a los hermanos negros 100 dagas de obsidiana al año. Los salvajes creen que Gendale y Gorne mediaron en una ocasión entre niños rivales y gigantes. Los niños y sus videntes verdes apoyaron al rey Wargo en Punta Dragón Marino, pero fueron derrotados por los Stark de Invernalia, los reyes del invierno. Se dice que el caballero Lado del Valle se casó con una de las niñas, pero ella murió durante el parto. Algunas leyendas afirman que los niños ayudaron a Duran a construir el séptimo castillo de Bastión de Tormentas. Algunos maestres de la ciudadela, como Hel y Coe, vivieron entre los niños. Ándalos. Los niños volvieron a guerrear contra los humanos cuando los ándalos comenzaron a migrar desde Ándalos a través del mar angosto hacia poniente. Celosos de la fe de los siete y armados con acero, tras haber aprendido a trabajar el hierro de los Roinar, los ándalos reanudaron la tala y quema de los arcianos. Se dice que los niños enviaron lobos contra los ándalos en el Bosque Blanco. El rey de la tormenta, Duran 21 Durandón, formó la alianza del arciano con los niños restantes en las tierras de la tormenta contra los nuevos invasores. Tras ver cómo los ándalos arrasaban otros reinos, Wayne IV Gardener, rey del dominio, envió hombres a buscar ayuda de los niños, aunque se desconoce si encontraron alguno. Una colina, ahora conocida por los habitantes de Poniente como Corazón Alto, era sagrada para los hijos del bosque. Allí, el rey Andal el fratricida taló la arboleda de los hijos, compuesta por 31 ancianos. Se dice que High Art está embrujada por los fantasmas de los niños que murieron allí, y que su magia aún perdura. Sin embargo, la historia verdadera afirma que los niños ya habían abandonado las tierras de los ríos antes de la llegada de los ándalos. Debido a la invasión y conquista de los primeros hombres por parte de los ándalos, los antiguos dioses fueron en gran medida suplantados al sur del cuello por la fe de los siete. Sin embargo, el foso Kailin contuvo a los ándalos desde el norte, por lo que algunos niños huyeron hacia el norte. Durante el reinado de Dorren Stark, rey en el norte, el Montalat Regwin comerciaba con niños durante un viaje a Lorne Point y la costa helada. Con el paso de los años, las relaciones entre los niños y los humanos se fueron distanciando hasta desaparecer por completo. Los maestres creen mayoritariamente que los niños desaparecieron hace cientos o miles de años, pero los salvajes creen que aún viven más allá del muro. Algunos estudiosos sugieren que los niños pudieron haber sobrevivido en la isla de las Caras o en los pantanos del cuello. Otros plantean la hipótesis de que los habitantes de los pantanos del cuello se casaron con los niños. Henry Middlestone siempre afirmó que su amiga, la bruja del bosque, era una de las niñas. Lord Eddard Stark enseñó a sus hijos, desde su juventud, sobre la era de los héroes y los niños del bosque. Casa Targaryen del Rey. La Casa Targaryen de Desembarco del Rey es una familia noble de ascendencia valiria que antaño gobernó los 7 reinos de Poniente. Su emblema es un dragón rojo de 3 cabezas que exhala llamas rojas sobre fondo negro. El lema de la casa es fuego y sangre. Los Targaryen, la única familia de señores de dragones que sobrevivió a la maldición de Valiria, abandonaron el feudo valirio 12 años antes de la catástrofe. Residieron durante más de un siglo en el castillo de Rocadragón, en la isla de Rocadragón, hasta que Aegon el Conquistador y sus hermanas esposas, Visenya y Rhaenys, iniciaron la primera de las guerras de conquista en el año 2 AC. Durante la conquista de Aegon, la familia construyó el fuerte Aegon en la nueva capital, Desembarco del Rey. El fuerte Aegon fue posteriormente demolido y reemplazado por la Fortaleza Roja, que siguió siendo su sede principal durante toda su dinastía y que albergaba el trono de hierro. Su castillo original casi siempre se entregaba al heredero al trono, el príncipe de Rocadragón. Los Targaryen construyeron posteriormente la residencia de verano, Sumerial, que con el tiempo ha pasado a manos de varios hijos menores de la familia. La casa Targaryen gobernó como reyes de los Ándalos, los Roinar y los primeros hombres, señores de los 7 reinos y la gran casa de las tierras de la corona durante casi 300 años. 17 Targaryen varones gobernaron desde el trono de hierro. La dinastía llegó a su fin con la muerte de Aerys el rey loco durante la rebelión de Robert, en la que los Targaryen fueron derrocados y reemplazados por la casa Baratheon. Los 2 hijos supervivientes de Aerys II, Viserys y Daenerys Targaryen, huyeron al exilio y desde entonces residen en las ciudades libres de Essos. Cultura. Rasgos. La expresión sangre de dragón hace referencia a la ascendencia valiria de los Targaryen, y más concretamente al hecho de que eran una de las 40 familias de señores de dragones del feudo franco de Valiria. Los Targaryen son famosos por su belleza. Suelen tener rasgos valirios típicos: piel pálida, cabello plateado, platino o dorado y ojos en diversas tonalidades de púrpura o azul claro. Algunos Targaryen tenían el cabello más oscuro, como la princesa Rhaenys, el príncipe Baelor Rompelanzas, el príncipe Valar y el príncipe Daeron. Según fuentes semicanon, los Targaryen pueden tolerar más calor que la mayoría de la gente común, pero no son inmunes al fuego. Los Targaryen creyeron durante mucho tiempo ser inmunes a las enfermedades, pero la princesa Daenerys murió de escalofríos, y la gran peste primaveral se cobró la vida del rey Daeron II, el príncipe Valar y el príncipe Mataris. Otro rasgo típico de los Targaryen es la capacidad de tener sueños premonitorios. Esta característica ha estado presente en la casa Targaryen desde antes de la maldición de Valiria, cuando los sueños de Daenerys Targaryen impulsaron a la familia a trasladarse de Valiria a Rocadragón en el año 114 AC. Este rasgo también se transmitió a una rama de la familia, la casa Blackfyre. Se considera que los Targaryen son propensos a la locura, presumiblemente causada por la endogamia. Según el rey Aerys II Targaryen, la locura y la grandeza son 2 caras de la misma moneda. Cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo contiene la respiración para ver cómo cae. Aduanas. El lema de la casa Targaryen es fuego y sangre. Su emblema es un dragón de 3 cabezas que exhala llamas, rojo sobre negro. El dragón de 3 cabezas representa a Aegon el Conquistador y a sus 2 hermanas, Rhaenys y Visenya. El rey Aegon II Targaryen utilizó un dragón dorado para movilizar a sus seguidores durante la danza de los dragones. Algunos hijos menores de la casa emplearon variaciones del emblema estándar. Antes de su propio reinado, Maekar I Targaryen utilizó el dragón de 3 cabezas, dividido en 4, mientras que su hijo, el príncipe Aerion Targaryen, cambió los colores de las 3 cabezas, una naranja, una amarilla y una roja, y las llamas que exhalaban tenían un brillo dorado.
En consonancia con los colores del emblema, la mayoría de los Targaryen usaban armaduras negras. Por ejemplo, el príncipe Aemon Targaryen tenía una armadura negra como la noche con detalles dorados, el príncipe Valar Targaryen lució una armadura negra como la noche en el torneo de Ashford Meadow, y el príncipe Rhaegar Targaryen llevaba un dragón de 3 cabezas forjado en rubí sobre su coraza negra. Aunque los reyes Targaryen tomaron asiento en Desembarco del Rey, el lugar donde Aegon y su ejército desembarcaron por primera vez en Poniente y construyeron su primer fuerte, que más tarde fue reemplazado por la Fortaleza Roja, su antigua sede de Rocadragón también permaneció en su poder. Con el tiempo, se convirtió en la sede tradicional del heredero al trono, conocido como el Príncipe de Rocadragón o Princesa de Rocadragón en algunas ocasiones. En el año 188 DC, los Targaryen construyeron una tercera sede, Sumeriall, que fue otorgada de varios hijos menores a quienes se les concedió el título de Príncipe de Sumeriall. Históricamente, la casa Targaryen seguía a los antiguos dioses de Valyria, pero en algún momento antes de la conquista de Aegon, la familia abandonó a los dioses valirios y se convirtió a la fe de los siete, la religión predominante en Poniente. Los mástiles de los barcos que transportaron a los primeros Targaryen desde Valyria se utilizaron para crear las estatuas de los siete dentro del septo de Rocadragón, y Aegon rezó en el septo antes de comenzar su conquista. Sin embargo, en contra de las doctrinas de la fe, la familia continuó practicando el matrimonio incestuoso, casando a hermanos con hermanas, primos con primos, tíos con sobrinas y tías con sobrinos, manteniéndose así al margen y por encima de las familias nobles de Poniente. Esto se formuló finalmente como la doctrina del excepcionalismo. 28. Los Targaryen fallecidos son tradicionalmente incinerados, una costumbre que se remonta a los tiempos de la antigua Valyria. Si hay un dragón disponible, se utiliza para encender la llama de la pira. Las cenizas de muchos de los difuntos de la casa Targaryen fueron sepultadas en Rocadragón, incluyendo las del rey Aegon I, la reina Visenya, el rey Maegor I, la princesa Daenerys, la princesa Daella, el rey Jaehaerys I y la reina Alysanne. Sin embargo, las cenizas de la reina Rhaena fueron sepultadas en Arenal, y las de su hija, la princesa Aerea, fueron esparcidas por el viento. Dragones. Como una de las 40 familias de señores de dragones de Valyria, los Targaryen tenían una relación más cercana con los dragones que cualquier otro hombre. Aenar Targaryen llevó consigo 5 dragones cuando se mudó de Valyria a Rocadragón, y Aegon I Targaryen y sus hermanas esposas, Rhaenys y Visenya, los montaron en batalla durante la conquista de los 7 reinos en el año 2 AC. 1 DC. Los Targaryen cabalgaron sobre sus dragones durante el primer siglo y medio posterior a la conquista de Aegon. Las muertes en batalla, especialmente durante la danza de los dragones, y la creciente debilidad de cada generación posterior provocaron la disminución de la cuadra familiar. El último dragón fue una criatura deforme y estéril, que murió joven en el año 153 DC, durante el reinado de Aegon III, el Matadragones. Los Targaryen albergaban a sus dragones en una inmensa estructura abovedada en Desembarco del Rey, el Foso de los Dragones, construido durante el reinado de Maegor I Targaryen. Sin embargo, no todos los dragones que nacían eran montados. En la isla de Rocadragón, varios dragones, tanto salvajes como previamente montados, residieron al menos durante los reinados de los reyes Jaehaerys I, Viserys I y Aegon II Targaryen. Los Targaryen solían regalar a los recién nacidos un huevo de dragón en la cuna. Esta práctica continuó incluso después de la muerte del último dragón, y se tiene constancia de que los últimos Targaryen que recibieron un huevo fueron los hijos del príncipe Maekar durante el reinado de Aeron II Targaryen. Se desconoce si la tradición continuó más allá de este punto, pero los Targaryen aún poseían huevos hasta el reinado de Aerys II Targaryen, el último rey de la dinastía Targaryen. Desde la muerte del último dragón, varios miembros de la casa Targaryen han intentado incubar estos huevos, entre ellos Aegon III y su hermano menor y mano del rey, Viserys, Baelor I, Aegon V y Aerys II. Historia en Fuego y Sangre, que se publicará varios años después de la finalización de Canción de Hielo y Fuego, se planea incluir una historia completa de la casa Targaryen. Orígenes y reubicación. La casa Targaryen fue una de las 40 antiguas casas nobles conocidas como señores dragón que gobernaron el feudo valirio, un gran imperio que abarcaba gran parte de esos. Sin embargo, los Targaryen no fueron una de las casas más poderosas. La familia residió en Valyria hasta que Daenerys Targaryen, también conocida como Daenerys la Soñadora, hija de Lora Aenar Targaryen, tuvo visiones de un cataclismo que asolaría a Valyria. Aenar vendió sus propiedades en Valyria y trasladó a sus esposas, hijos, otros parientes, esclavos, riquezas y 5 dragones, entre ellos Valerion, a Rocadragón, una isla situada a la entrada de la bahía de Aguas Negras y el puesto de avanzada más occidental de la influencia valiria, donde tomó posesión de un castillo del mismo nombre en el año 114 AC. 12 años después, la maldición se abatió sobre la ciudad de Valyria, provocando el colapso del feudo franco. Los Targaryen fueron los únicos jinetes de dragones de Valyria que sobrevivieron. En el siglo siguiente, 4 de los 5 dragones de la casa Targaryen murieron, sobreviviendo únicamente Valerion. Sin embargo, 2 dragones más, Vhagar y Meraxes, nacieron de huevos en Rocadragón. Durante el siglo posterior a la catástrofe, que pasó a conocerse como el siglo de sangre debido a las violentas luchas por el poder en Essos, Volantis intentó hacerse con el control de las colonias de Valyria. La mayoría de las demás ciudades libres se rebelaron contra Volantis, y hacia finales del siglo de sangre, Pentos y Tyros se acercaron al joven Lord Aegon Targaryen, jinete del dragón Valerion, para formar una alianza. Aegon, montado en su dragón Valerion, voló al encuentro del príncipe de Pentos y luego a Ys, donde incendió la flota de Volantis. Con la campaña de Volantis concluida, regresó a Rocadragón y centró su atención en las tierras del oeste, que siempre le habían interesado. La conquista de Aegon Targaryen, señor de Rocadragón, aspiraba a unificar los 7 reinos de Poniente bajo un solo gobernante. Poco más de 100 años después de la maldición de Valyria, en el año 2 AC, inició su invasión, en la que contó con la ayuda de sus 2 hermanas y esposas, Rhaenys y Visenya. Las 3 eran jinetes de dragones y utilizaron a sus dragones, Valerion, Meraxes y Vhagar, en la batalla. La conquista de Aegon, que duró 2 años, comenzó con el desembarco de Aegon en la desembocadura de Aguas Negras con una pequeña fuerza, y terminó cuando Aegon fue ungido rey por el Gran Septón en Antigua. La conquista de Aegon, que duró 2 años, comenzó con el desembarco de Aegon en la desembocadura de Aguas Negras con una pequeña fuerza. La casa Vare, reyes de las islas y los ríos, fue aniquilada en el incendio de Arenal, y Aegon cedió las tierras de los ríos a la casa Tudi. La casa Durandón, los reyes de la tormenta, fueron derrotados en la última tormenta y reemplazados por la casa Baratheon, cuyo fundador, Orys, era el hermanastro de Aegon. Visenya logró someter Punta Garra, pero Dorne se negó a rendirse ante Rhaenys.
La casa Gardener, los reyes del dominio, fueron aniquilados en el campo de fuego y reemplazados por la casa Tyrell y la casa Lannister, los reyes de la roca, se sometieron al día siguiente. En lugar de enfrentarse a los dragones de la casa Targaryen, la casa Stark, los reyes del norte, y la casa Arryn, los reyes de la montaña y el valle, también se sometieron a los invasores. La conquista terminó cuando Aegon fue coronado rey por el gran Septón en Antigua. Con las espadas de sus enemigos, Aegon creó el trono de hierro, y la dinastía que fundó gobernaría durante casi 300 años. Aegon mandó construir un castillo de madera, el fuerte Aegon, en el lugar donde desembarcó por primera vez, y la ciudad que creció a su alrededor se convirtió en desembarco del rey, la nueva capital del reino. Roca Dragón también permaneció en manos de los Targaryen y era uno de los lugares favoritos de Aegon. La región alrededor de desembarco del rey pasó a conocerse como las tierras de la corona. Durante su invasión de las Islas del Hierro, el rey Aegon permitió que las Islas del Hierro eligieran a la casa Greyjoy como sus nuevos gobernantes. Primera Guerra Dorniense. En el año 4 DC, las guerras de conquista de Aegon continuaron con la Primera Guerra Dorniense, durante la cual él y Rhaenys intentaron someter también a los dornienses al dominio Targaryen. Fue una guerra sangrienta, durante la cual la reina Rhaenys Targaryen murió junto a su dragón, Meraxes, en el Yolt en el año 10 DC. Un intento de asesinato contra Aegon ese mismo año dio origen a la Guardia Real, que protegería a los reyes del reino durante los siglos venideros. La Primera Guerra Dorniense finalmente terminó en el año 13 DC, después de que Nimor Martell, príncipe de Dorne, enviara a su hija Delia a desembarco del rey con una carta y el cráneo de Meraxes. Aunque el contenido de la carta nunca se reveló, Aegon accedió a poner fin a la guerra al día siguiente. 6. Capítulo 05, el mago y el brujo. Cadmus, como era de esperar, notó la llegada de decenas de personas al mismo tiempo. Sus ojos verde esmeralda analizaron a los recién llegados. Vestían ropas de invierno gruesas con pieles y otros materiales, prendas poco comunes, especialmente en el sur de Poniente. Todos los hombres y mujeres lucían los emblemas de sus casas nobles en sus vestimentas. El más importante era, naturalmente, el hombre que aparecía en el centro. Ojos grises, cabello castaño de longitud media y una apariencia distinguida, a la vez que majestuosa. El emblema del lobo en su túnica era como un grito que anunciaba su identidad, especialmente junto a su esposa, hijos e hijas. Casa Stark de Invernalia. Cadmus no esperaba encontrarse con gente tan importante nada más dejar de ser un ermitaño en el bosque. Sus ojos verdes se posaron rápidamente en el joven silencioso de cabello negro y ojos grises. Se parecía más a un Stark que cualquiera de los otros hijos o hijas de Eddard. Jon Snow. Al observar al joven, Cadmus se sintió decepcionado al no percibir ningún aura de fuego a su alrededor, lo que demostraba que Jon Snow era, en efecto, un bastardo de Eddard Stark. Sin embargo, lo consideró normal. Rhaegar y Lyanna estaban vivos. Si Jon fuera realmente hijo de Rhaegar, el rey y la segunda reina de los 7 reinos jamás permitirían que el niño fuera al norte y fuera criado como bastardo. Esto solo podía ocurrir si Lyanna hubiera muerto en el parto y Eddard hubiera tenido la determinación de arrebatarle al niño a su padre. Cadmus tenía muchos pensamientos en la cabeza, pero ya no miraba al séquito Stark del norte. Estaba concentrado en devorar el pollo de su plato, que estaba inesperadamente delicioso, a pesar de que le faltaba algo de sazón. Tras probar la cerveza, Cadmus escupió discretamente el líquido de vuelta a la taza de madera y miró a Geralt con incredulidad. ¿Cómo puedes beber esto? Te acostumbras, respondió Geralt con indiferencia. La bebida era mala, pero barata, y servía para calentar el cuerpo en las noches frías. Además, era mejor que beber agua, que podía estar contaminada. Esta vez fue Cadmus quien puso los ojos en blanco. No se acostumbraría y jamás volvería a beber esa cerveza, que bien podría llamarse orina de caballo. Metiendo la mano en su bolsa, Cadmus sacó una delicada botella de vino y se sirvió. Era un vino ligeramente dulce, pero al tragarlo, le dejó una agradable sensación en la garganta. Tenía algunas bebidas verdaderamente mágicas, pero no las sacaba de la bolsa. Eran bebidas raras incluso para él. Al percibir el delicioso aroma del vino, Geralt miró la cerveza que tenía en la mano y el exquisito vino en la copa de Cadmus. Al ver sus ojos verdes, llenos de provocación y diversión, supo que el muchacho quería que le pidiera un poco de vino. ¿Acaso Geralt pediría vino? La respuesta era no. Prefería beber orina de caballo antes que humillarse por una copa. Al ver a Geralt bebiendo cerveza con expresión indiferente, Cadmus se sintió decepcionado. Le hubiera gustado ver la expresión del brujo cuando le preguntó. Vaya, la gente nos está mirando. Geralt bebió un poco y habló en voz baja. Podía sentir las miradas de todos fijas en su mesa. Bueno, seguro que olieron el vino, dijo Cadmus con expresión indiferente. Además de su exquisito sabor, su vino desprendía un aroma tentador. Al igual que una abeja se siente atraída por una flor, lo mismo ocurría con los humanos. El vino, que tenía un aspecto púrpura y rojo, lucía muy bonito y desprendía un aroma ligeramente dulce, delicado y suave. Por suerte, tengo a un temible brujo a mi lado, o ciertas personas habrían causado problemas, comentó Cadmus con una sonrisa, observando a quienes lo rodeaban. Sin embargo, Cadmus subestimó algo, especialmente la arrogancia de cierto heredero de las Islas del Hierro. Theon se acercó con una sonrisa. Era un joven delgado, apuesto y de cabello oscuro, con el pelo negro y un rostro moreno y delgado. Parecía encontrar todo divertido y lucía una sonrisa de suficiencia. ¿Cuánto cuesta este vino?, preguntó con una sonrisa. No los saludó. No le pareció necesario y, desde luego, no tenía sentido saludar a esas personas. ¿Acaso parezco un mercader, pequeño calamar abandonado por tu padre?, dijo Cadmus mirando a Theon con una sonrisa. Su voz no era baja, así que todos lo oyeron con claridad. Los norteños observaban con expectación lo que estaba a punto de suceder, especialmente Jon Umber, conocido como Great Jon Umber. La mandíbula de Theon se tensó. Observó a la figura cubierta con una capa y una capucha con una mirada fría y humillada. Dado que la capa no tenía ningún emblema, el hombre no era un noble. Poniendo la mano en la empuñadura de su espada, casi gruñó. ¿Cómo te atreves a hablarme así, heredero del trono de Piedramar? La voz fuerte y furiosa hizo que se instalara un silencio en el aire. En ese momento, todas las miradas estaban fijas en la mesa de la esquina. Pequeño calamar, si desenvainas tu espada, le entregaré tu cabeza a tu padre violador en pique para que te entierre junto a tus hermanos muertos. Cadmus, con calma, tomó un sorbo de vino y habló con tono divertido, pero con un matiz de peligro. Odiaba que lo amenazaran, sobre todo a alguien a quien despreciaba profundamente. Los norteños mostraron expresiones de excitación y golpearon la mesa con los puños, creando un ambiente tenso y animado. Si había alguien que odiara a los Greyjoy, era el norte. Durante miles de años, el norte había sido atacado y saqueado por las flotas de las Islas del Hierro. En la rebelión de los Greyjoy contra la casa Targaryen, Balon Greyjoy se arrodilló ante Rhaegar tras una aplastante derrota. Theon se convirtió en heredero de las Islas del Hierro en esa batalla, donde sus dos hermanos, Rodrik y Malon, murieron durante la batalla de Seagar.
Sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo, Theon retrocedió inconscientemente. Un abismo de vacilación cruzó por sus ojos antes de que recuperaran la confianza. Justo cuando iba a desenvainar su espada, un joven pelirrojo lo sujetó por el hombro y lo miró fijamente. Me disculpo por el comportamiento de mi amigo. Bebió demasiado de camino aquí. Rob habló en un tono tranquilo, pero bastante sincero. No pasa nada, heredero de Invernalia, pero yo tendría cuidado en el futuro, dijo Cadmus con una sonrisa, mirando a Rob y a Theon. Hay personas que solo cambian su naturaleza cuando sufren mucho. Rob frunció el ceño. No comprendía del todo las palabras del hombre misterioso, pero asintió y apartó a Theon. ¿Es el único hijo de Balon Greyjoy?, preguntó Geralt, mirando a Theon con cierta curiosidad. Había oído hablar del viejo señor de Pique, el señor que se había rebelado contra la casa Targaryen porque creía que el rey Rhaegar I Targaryen era débil. Al final, la rebelión duró unos 2 años antes de ser aplastada por las fuerzas de la casa Targaryen. Balon perdió su trono de Piedramar a 2 hijos y estuvo a punto de ser decapitado. Solo sobrevivió porque el rey no quería que las Islas del Hierro cayeran en el caos, y nadie quería ocupar el lugar de Pique. Tiene suerte de que el rey lo haya puesto bajo la protección de Loredar. De lo contrario, con la reputación de la casa Greyjoy, es muy probable que Theon muriera de alguna enfermedad o simplemente de un misterioso accidente, dijo Cadmus con una sonrisa sarcástica. A nadie le gustaba Dorne, pero las Islas del Hierro eran aún más despreciadas. Esos violadores eran verdaderamente odiados por todos. Geralt asintió, de acuerdo con sus palabras. La reputación de Eddard Stark de Invernalia era verdaderamente impecable, con nada más que un bastardo nacido fuera del matrimonio. Pero, a su parecer, esto no era realmente un asunto grave, especialmente para él, que era un brujo y tenía una libido extremadamente alta. Sin embargo, el rey es bastante benevolente. Cualquier otro rey habría cortado la cabeza de todos, comentó Geralt con tono tranquilo. Al fin y al cabo, la rebelión de los Baratheon terminó hace tan solo 13 años. Cualquier caos puede llevar al reino a un caos aún mayor. Sobre todo ahora que la casa Lannister se está volviendo cada vez más poderosa, comentó Cadmus con tono tranquilo. Sinceramente, sin que Robert gastara incontables dragones de oro cada año, las minas de oro de la casa Lannister aún podrían proporcionar oro, aunque fuera por un corto tiempo. El reino parece unido, pero no lo está. Las casas Lannister, Tully y Arryn formaron una alianza tras la rebelión. Las casas Targaryen, Martell y ahora Tyrell han creado un delicado equilibrio, continuó Cadmus. El rey destruyó las fuerzas de la casa Greyjoy, dejándolas impotentes e incapaces de iniciar otra rebelión en un futuro próximo. La casa Stark sigue siendo neutral, pero quién sabe si la reina Lyanna podrá convencer a su hermano de unirse al rey. Geralt miró al muchacho con expresión de sorpresa. Pensaba que Cadmus no estaría familiarizado con la política debido a su aislamiento, pero parecía que el joven llevaba mucho tiempo preparándose para entrar en la corte Targaryen. Este torneo en Arenal será interesante, dijo Cadmus con una sonrisa. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey 7. Capítulo 06. Encuentro con lobos. Esos dos son peligrosos, especialmente el hombre encapuchado, dijo Eulandre, señor de Greywater Watch, con un tono tranquilo y profundo, sin apartar la vista de los dos hombres en la esquina, con una mirada curiosa. A sus ojos, Cadmus era alguien extremadamente peligroso, tan peligroso que no podía hacer nada antes de ser asesinado por el enemigo. Esto lo sorprendió. No solo era un poderoso caballero, sino también un mago, aunque un mago especializado en magia auxiliar, como ver fragmentos del futuro y controlar algunas raíces de pantano, seguía siendo un mago. Conociendo la historia de la magia de los Cranogmen gracias a la casa Reed, Tarda sintió, con una expresión solemne en el rostro antes de relajarse de nuevo. No se convertiría fácilmente en enemigo de un hombre así. Los ojos de Arya también estaban fijos en las dos figuras en la esquina de la taberna. La curiosidad en sus ojos grises era tan grande que parecían brillar. Al notar que nadie prestaba atención a los dos hombres misteriosos, se escabulló rápidamente y se acercó a su mesa. Las acciones de Arya podrían pasar desapercibidas para los demás, pero para Geralt y Cadmus, la joven Stark era como caminar a la luz del día. Sin embargo, ninguno de los dos hizo nada. Simplemente era una niña curiosa. Pero Cadmus se sorprendió. La chica se sentó en la silla vacía junto a Cadmus y Geralt con una naturalidad desinhibida. Soy Arya Stark. Los ojos verdes de Cadmus y los ojos dorados y felinos de Geralt miraban a la chica con curiosidad. Ambos estaban sorprendidos por su valentía. La sola existencia de un brujo como Geralt bastaba para asustar a cualquiera. Ni hablar de Cadmus, que parecía misterioso, y lo misterioso era aún más aterrador. Arya no se sintió intimidada por las miradas de ambos. Ahora que estaba cerca de ellos, podía apreciar su aspecto. Cadmus era apuesto como un príncipe, con un rostro elegante, frío y noble. Sus ojos verdes parecían dos hermosas esmeraldas. Geralt era naturalmente muy guapo. Su rostro resuelto y afilado, junto con su mandíbula definida, eran capaces de seducir a innumerables mujeres. Al ver a Cadmo, Arya supuso que Sansa se enamoraría de él sin la menor duda. En cuanto a por qué Sansa se enamoraría de un hombre, la pequeña Arya no tenía ni idea. Los hombres no le atraían. Cadmus Peverell, señorita, se presentó Cadmus con una sonrisa, llevándose la mano al pecho e inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos verdes miraron a Arya con una expresión divertida y provocadora. Tal como Cadmo esperaba, Arya mostró una expresión de disgusto al ser llamada dama. Habló casi gruñendo. No soy una dama y jamás lo seré. Odio los vestidos y prefiero los pantalones y las espadas. Cadmus se rió, e incluso Geralt esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, en sus labios. La voz de Arya no era baja, así que todos la oyeron y volvieron la vista hacia la mesa del rincón. Todos se sorprendieron al ver a Arya sentada a la mesa hablando. La chica es como Diana, un espíritu libre, comentó Maege, la dama de la isla del oso y cabeza de la casa Mormont, con una sonrisa. La joven Stark era valiente, libre y se parecía mucho a Lyanna. Será una gran guerrera en el futuro. Sus palabras convencieron a los señores del norte. Conocían a Lyanna y sabían que la chica era como ella. Sin embargo, no todos estaban contentos. El rostro de Catelyn estaba lívido, lleno de ira, resentimiento e impotencia. A su parecer, la declaración de Arya no era femenina ni propia de una dama. ¿Cómo iba a concertar Arya un matrimonio con un hombre de una gran casa noble que actuaba de esa manera? Ned podría estar en peligro, susurró Catelyn al oído de su marido. Dejando a un lado las palabras de Arya, le preocupaba su presencia entre gente sospechosa, especialmente un brujo maldito y un hombre encapuchado de aspecto sospechoso. Geralt frunció el ceño. Miró a Arya, que hablaba amistosamente, y luego a los dos hombres. Al ver que ninguno mostraba impaciencia y que parecían responder a sus preguntas, no creyó que hubiera peligro alguno.
Sobre todo porque reconoció a Geralt, el lobo blanco, un famoso brujo, y a pesar de su reputación de ser un hombre cruel con enemigos, nunca se había informado de que fuera malvado. Sin embargo, seguía preocupado. Rob, Jon, vayan a quedarse con su hermana, dijo Geralt con calma. Aunque no creía que fuera a pasar nada, era mejor ser precavido que confiar ciegamente en la bondad de los demás. Los ojos de Rob se iluminaron al oír las palabras de su padre. Quería conocer a ambos hombres. Al fin y al cabo, no todos los días se tenía la oportunidad de conocer a un brujo y a un hombre sospechoso de ser mago. Rob y Jon intercambiaron miradas y se pusieron de pie. Ambos caminaron hacia la mesa, y cuanto más se acercaban, más oían las exclamaciones de sorpresa de Arya y la admiración en sus ojos. Al ver que Rob y Jon se acercaban, Arya les habló emocionada. Rob, Jon, Geralt les estaba contando cómo venció a un grifo. Ambos lo miraron sorprendidos y luego a Geralt con admiración. En el norte admiraban a los fuertes. Ellos no eran ajenos a ese sentimiento. Cadmus quiso reír, pero se contuvo, sobre todo al ver la expresión indiferente de Geralt. Sin embargo, sabía que el hombre se sentía muy feliz con la sincera y pura admiración de un niño. Era como purificarse tras presenciar tanta fealdad y pecados humanos. Siéntense, Rob Stark y Jon Snow. Cadmus los invitó con una sonrisa y los observó con curiosidad. Rob y Jon eran tan diferentes como cabía esperar. Comprendía por qué Catelyn odiaba a Jon. El chico era un Stark de pies a cabeza. Rob era todo lo contrario. Había heredado los ojos azules y el cabello rojo de la casa Tully. Soy Cadmus Peverell, y este tipo frío e indiferente que está a mi lado es Geralt, conocido como el Lobo Blanco, se presentó Cadmus, y Geralt solo gruñó en respuesta. No te preocupes por él, no habla mucho. Perdonad mi ignorancia, pero no conozco a ninguna casa Peverell, preguntó Rob, sentándose con curiosidad. Los apellidos eran típicos de la nobleza y la gente poderosa. Los plebeyos solían usar el nombre de la ciudad donde nacieron como apellido, como Toros de Mir. Si lo hicieras, me sorprendería, dijo Cadmus riendo. Si Rob supiera que era la casa Peverell, se sorprendería de verdad. Al fin y al cabo, era una casa noble de un universo completamente distinto. Sería toda una sorpresa si eso ocurriera. Cadmo comenzó a hablar con ambos. La conversación fue bastante agradable, sobre todo porque Cadmo compartió conocimientos que la mayoría de la gente común desconocía. ¿Lord Cadmus es un mago?, preguntó Jon Snow, siendo esta su primera palabra en la conversación. La única razón por la que Jon habló fue que no percibió desprecio ni repulsión en Cadmus, aun conociendo su origen. Cadmus miró a Jon y sonrió. No respondió con palabras, sino con acciones. Con un movimiento de su dedo, la cerveza de Geralt saltó de su vaso y tomó la forma de una ballena, flotando alrededor de la mesa con movimientos elegantes y fluidos. Geralt miró su cerveza con expresión inexpresiva y luego miró a Cadmus con una expresión de disgusto. Increíble, exclamó Arya sorprendida mientras veía pasar a la ballena cervecera cerca de ella, con los ojos brillando de admiración, fascinación e incredulidad, completamente asombrada por la escena que tenía ante sí. No era solo Arya. Rob y Jon también estaban igualmente incrédulos y asombrados por lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Ojalá pudiera hacer eso, dijo Arya con un toque de envidia. Cadmus la miró, luego a Rob y a Jon, y sonrió. Técnicamente, los de la casa Stark tienen talento para la magia, aunque solo sea magia de proyección. Sus palabras hicieron que todos los que estaban alrededor de la mesa, e incluso en la mesa donde se encontraba Eddard Stark, guardaran un silencio absoluto. Sois descendientes de los primeros hombres. Quizás no os hayáis dado cuenta, pero ya habéis tenido experiencias mágicas. Sobre todo la jovencita que está a mi lado. Probablemente sueña que se ve en el cuerpo de un animal. Esa es su magia, la de proyectar la conciencia en un animal y ver lo que ocurre a través de sus ojos, comentó Cadmus con naturalidad, como si no se tratara de algo increíble, sino de algo completamente normal. Cambiante de pieles, dijo Howard Reed. Todos miraron a su señor feudal y asintieron, aunque se consideraba algo peligroso y con origen en el miedo, no se atrevieron a decir nada en contra de su señor feudal y soberano. Los ojos de Arya se abrieron de par en par. Jamás imaginó que sus sueños fueran en realidad el despertar gradual de la magia en su interior. Rob y Jon también se sorprendieron. Aunque sus sueños no eran tan frecuentes como los de Arya, ellos también tenían sueños extraños. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. 8. Capítulo 7. Encuentro con lobos. ¿Puedo aprender?, preguntó Arya sin dudar ni preocuparse por las consecuencias de sus palabras. Al fin y al cabo, a pesar de lo que decía la muchacha, era una dama de una gran casa noble. Que Arya aprendiera magia significaba muchas cosas, especialmente para la fe de los 7, que lo vería como una afrenta a su autoridad. El norte no solo tenía dioses diferentes, sino que también albergaba magos. Esto bien podía desencadenar una serie de acontecimientos importantes en los 7 reinos. Pero Cadmus lo pensó solo un instante y sonrió levemente. Le importaba un bledo lo que pudieran provocar sus acciones. Cadmus metió la mano en su mochila y tardó un rato en encontrar los libros que buscaba. Cuando los agarró, los sacó. El libro no era grueso, tenía unas 10 páginas. Era un libro que contenía todo sobre lo que la gente de este mundo llamaba cambiaformas. Este libro te ayudará a potenciar tus poderes. Si tienes talento, incluso podrías controlar osos, leones e incluso un lobo wargo. Cadmus le entregó el libro a Arya y dijo con una sonrisa. Igual que Brynden Rivers, que controlaba cientos de cuervos, que se convirtieron en sus ojos y oídos. Al oír el nombre del gran bastardo, los ojos de Jon Snow se iluminaron. Brynden Rivers siempre había sido uno de sus héroes favoritos de las historias, un bastardo real que se convirtió en mano del rey durante los reinados de Aerys I y Maekar I. Nota: los grandes bastardos eran los hijos e hijas del rey Aegon IV con otras mujeres de noble cuna, por lo que se les llamaba grandes bastardos. Rob también miró el libro con una mirada emocionada. El simple hecho de oír que podía controlar a los lobos wargos bastaba para entusiasmar enormemente a este joven heredero de Invernalia. Abominación herética. ¿Cómo se atreve a corromper a mi hija con su poder diabólico? Catelyn ya no podía quedarse quieta. Como fiel seguidora del dios de las 7 caras, adoctrinada desde la juventud para ser un ejemplo de lavado de cerebro, ¿cómo podía aceptar que su hija cometiera tales actos heréticos? Sin embargo, sus palabras provocaron expresiones de profundo disgusto entre todos los señores del norte. Si bien temían la magia, en última instancia, esta era una característica de los primeros hombres. Las palabras de Catelyn fueron prácticamente un insulto para todos ellos, orgullosos descendientes de los primeros hombres. Incluso Eddard frunció el ceño antes de relajarse de nuevo. Miró a su esposa y le susurró discretamente: Cat, cuida tus palabras. Catelyn miró a su marido con irritación, pero, acostumbrada a ser una buena esposa y sumisa, cerró la boca.
Sin embargo, era evidente el palpitar de las venas en su frente, que delataba su enfado. Solo podía mirar con ira y resentimiento al origen de todo aquello. Como si sintiera una mirada llena de ira, resentimiento y furia clavada en él, Cadmus esbozó una leve sonrisa. Sabía que Catelyn Stark, de soltera Tully, estaba sumamente irritada en ese momento, pero no le importaba la fe de los 7, así que ¿cómo iba a importarle una simple Catelyn? ¿Estás seguro de que quieres darnos este libro?, preguntó Robb con tono inseguro. Podría parecer un libro sencillo, pero este libro podría crear, de generación en generación, a alguien similar a Brynden Rivers para la casa Stark. Como heredero del norte y estratega talentoso, podía vislumbrar las infinitas posibilidades que ofrecía esta magia. Como Cadmus había dicho, Brynden Rivers se convirtió en un maestro espía con este poder. Si la casa Stark tuviera este poder, podrían controlar todo el norte con mucha más facilidad. Así que el regalo de Cadmus era realmente muy caro. Tan caro que no podía imaginar por qué aquel hombre misterioso compartiría ese conocimiento. Si Cadmus hubiera escuchado los pensamientos de Robb, habría dicho que ambos tenían visiones del mundo diferentes. Si Robb poseyera tal conocimiento, sería un secreto que solo la casa Stark debería tener, pero a ojos de Cadmus, el conocimiento era un derecho de todos, independientemente de su origen noble. Es solo una copia, tengo unas 5 más, así que no te preocupes y acéptala, dijo Cadmus con una sonrisa, y sus palabras sonaron enigmáticas, como corresponde a un mago. Me gustaría ver hasta qué punto un libro puede alterar el futuro de alguien. Robb, Holly, por supuesto, Arya no entendieron sus palabras, pero eso no les impidió alegrarse de recibir un libro tan extraordinario. Especialmente Robb, que sonreía como si acabara de perder la virginidad. En cuanto a la fe de los 7, al igual que Cadmo, a Robb nunca le importó esa iglesia arrogante. El norte tenía sus propios dioses y no aceptaba a otros, especialmente los de los ándalos. Si no fuera por Catelyn, el norte ni siquiera tendría una iglesia dedicada a la fe de los 7. Cadmus sonrió al ver las expresiones de los 3 Stark. Tenía muchas ganas de comprobar que podía hacer un simple libro de magia para alterar el destino de alguien. Por eso le apasionaba la magia. Solo ella podía obrar semejante milagro. Descansemos, dijo Geralt, ya impaciente por tanta gente a su alrededor, con tono tranquilo. Cadmus lo miró y asintió, dejó el dinero para la comida sobre la mesa y se marchó con el brujo, no sin antes saludar a Eddard Stark. En este universo alternativo, este hombre soportó una presión inmensa al mantenerse neutral en un campo minado político. Todos querían al norte como aliado, ya que esta región fría y desolada contaba con guerreros poderosos y experimentados. Sinceramente, a Cadmo le costaba creer que Eddard fuera a venir al sur. Era obvio que el rey quería conquistar el norte, y para ello, los príncipes y princesas probablemente se convertirían en una herramienta política para unir a las casas nobles. Por supuesto, Tywin Lannister no lo permitiría tan fácilmente. Cadmus incluso podía imaginar que, a través de Oster Tully, ya había influido en Catelyn para que casara a Sansa o Arya con Joffrey o Tommen Tully. Eddard asintió y siguió comiendo. No se convertiría fácilmente en enemigo de un mago tan misterioso, pero tampoco en su amigo. La magia le asustaba y quería mantenerse alejado de ella. En cuanto a que Robb aceptara el libro mágico, Eddard hizo la vista gorda. Robb se convertiría en señor de Invernalia y tenía sus propias ideas, lo cual lo alegraba, porque un señor sin valor ni determinación jamás podría liderar a los norteños. Al salir de la taberna, Geralt y Cadmus caminaron hasta un hotel no muy acogedor y alquilaron una habitación por un día. Una vez dentro de la habitación, Geralt miró a Cadmus y habló con un tono curioso. Sabes que vas a provocar un caos si la fe de los 7 se entera de esto, ¿verdad? Cadmus se tumbó en una de las 2 camas de la habitación y habló con tono despreocupado. Claro que lo sé, pero tengo que enfrentarme solo a esta estúpida religión, así que necesito aliados. ¿Quién mejor que el futuro guardián del norte y señor de Invernalia? Este es un juego peligroso, Cadmus. Dejó las 2 espadas, una de plata y la otra de acero, junto a la cama y habló con tono solemne. Los dioses existen y no son tan benevolentes como afirman las sagradas escrituras. Cadmus miró a Geralt y sonrió. ¿Quién dijo que soy menos peligroso que un dios? Sus palabras eran arrogantes, pero cuando se tiene magia capaz de distorsionar la realidad misma, esas palabras no suenan tan arrogantes. Quería ser el Merlín de este mundo y eligió a Raegar como su rey Arturo. Si Raegar no funcionaba, apoyaría a Daenerys como Merlín apoyó a Arthur y a Pendragon. En cuanto al miedo a la muerte, no lo tenía. Morir borró su miedo a la muerte. Por supuesto, eso no significa que quisiera morir, sino que simplemente ya no le temía. Y si moría por sus sueños, no moría con remordimientos. Ya había vivido una vida normal y no quería vivir otra, sobre todo con el poder que tenía. Al ver la expresión relajada del muchacho, Geralt tuvo que admitir que sentía cierta admiración por él. No cualquiera podía permanecer tranquilo y relajado incluso sabiendo que se enfrentaría a dioses. Solo ten cuidado y sé precavido. Ese fue el único consejo que Geralt pudo darle a Cadmus. Cadmus miró a Geralt y sonrió. Aunque era difícil entablar amistad con este brujo frío e indiferente, era una amistad real y sólida. No te preocupes, soy el mago más poderoso del mundo. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. 9. Capítulo 08. Encuentro con lobos. Cadmus y Geralt no permanecieron mucho tiempo en el pueblo y no quisieron acompañar al séquito de la casa Stark a Arenal. El brujo continuó cabalgando sobre Plotka, mientras que el mago siguió caminando a pie por el camino real. Sin embargo, pronto todo el séquito de la casa Stark lo siguió sin demora. Lo cual no fue sorprendente, ya que ninguno de los dos iba rápido, así que no les resultó difícil acortar la distancia, aunque todos mantuvieron la distancia. A Cadmo no le importaba, pero siempre se detenía en algún pueblo durante el viaje para ayudar a los enfermos con pociones, especialmente a los niños y a los ancianos, que eran más propensos a contraer enfermedades. También explicaba las normas básicas de higiene, aunque dudaba que algunos las pusieran en práctica. Esos nobles matarían por comprar una de tus pociones, y tú las regalas al pueblo. Al ver a Cadmus ayudando a un niño enfermo a beber la poción curativa verde, Geralt comentó con tono tranquilo, pero con un toque de admiración en la voz. Durante sus 80 años, había conocido muchas casas nobles, pero ninguna había tenido una educación tan buena como para formar a alguien como Cadmus. Sorprendentemente, a pesar de su poder, no despreciaba la vida. Al contrario, parecía valorarla por encima de todo, especialmente la de los pobres y necesitados. Puedo ganar dinero ilimitado con mis pociones, así que usarlas para ayudar a quienes nunca recibieron ayuda no cuesta nada. Además, puedo ver los resultados de mis pociones de primera mano, lo cual es una gran recompensa, dijo Cadmus con una sonrisa. Tocó la frente del niño y, al notar que la fiebre había bajado, saludó con la mano a la mujer que estaba a su lado, quien le dio las gracias repetidamente mientras lo miraba con gratitud.
La fiebre en este mundo era una enfermedad mortal, especialmente para los niños. Geralt puso los ojos en blanco, convencido de que las razones de Cadmus no eran más que una farsa para ocultar que era un buen hombre. Sin embargo, no desenmascaró a Cadmus y simplemente asintió. ¿A cuántas personas has salvado esta semana?, preguntó Geralt mientras volvía a montar a Roach. 42, 30 eran niños, 10 ancianos y solo 2 hombres adultos, dijo Cadmus con un suspiro de impotencia. La tasa de mortalidad infantil era altísima, pero no había forma de mejorarla. En la Tierra, existían países con altas tasas de natalidad, mucho menos en este mundo estancado en el tiempo. Y la tasa de natalidad era tan alta que, de cada 6 niños, 4 morían antes de llegar a la edad adulta. Esto no era una suposición de Cadmus, sino lo que había aprendido esta semana viajando. Lo más terrible era que la gente estaba acostumbrada a la muerte a su alrededor, lo que demostraba lo atrasado que estaba este mundo. Tras comprobar que nadie estaba enfermo, Cadmus mostró una expresión de satisfacción y abandonó el pueblo. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, se detuvo. No solo él, sino también Geralt. El medallón de su pecho comenzó a temblar incontrolablemente. Geralt desmontó del caballo y desenvainó la espada de plata que llevaba a la espalda. Sus ojos felinos escudriñaban el entorno con una mirada fría y serena. Volvió a fruncir el ceño. El olor a muerte y descomposición le llegó a las fosas nasales. Ghoul, dijo Geralt con tono tranquilo. Como brujo experimentado, reconoció el olor al instante. Hay muchos, dijo Cadmus con voz tranquila. Una niebla cubrió los alrededores y, aunque era por la tarde, el ambiente pareció oscurecerse al instante. Una varita apareció en su mano, negra como la noche y aún más magnífica. Déjame disipar esta niebla, dijo Cadmus, moviendo la muñeca hacia la derecha. Ventus. Con sus palabras, una cúpula de viento se expandió con Cadmo en el centro, disipando toda la niebla circundante. Geralt aguzó la vista al ver a las decenas de ghouls, sus cuerpos putrefactos y repugnantes, sus ojos rojos llenos de odio y hambre de seres vivos. El brujo no dudó, adoptó una postura de combate y esperó. Sabía que los ghouls no tenían paciencia y que pronto atacarían en grupo. Tal como Geralt esperaba, la docena de ghouls avanzaron rugiendo y con la boca abierta. El brujo se hizo a un lado y, con un movimiento rápido, decapitó al que tenía más cerca. Sin detenerse, dio un paso adelante y lo partió por la mitad. Cuando estaba a punto de matar al siguiente, pequeñas bolas de fuego avanzaron, atravesando el aire y alcanzando al resto de los ghouls. Arug. 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 Los gritos bestiales resonaban llenos de dolor mientras sus cuerpos eran envueltos en llamas, para poco después quedar reducidos a cenizas en el segundo siguiente. Geralt miró a su alrededor y, al ver que no quedaban más ghouls, no se relajó y, con la espada de plata en mano, se dirigió hacia los 2 ghouls que había matado. Al ver que uno seguía con vida, incluso después de haber sido partido por la mitad, el brujo remató a la criatura clavándole la espada en la cabeza. Que yo sepa, los ghouls no son infrecuentes en cementerios, tumbas antiguas, necrópolis y campos de batalla, dijo Cadmus, guardando su varita. ¿Hay algo así cerca? Geralt reflexionó un momento y negó con la cabeza. Ya había recorrido las tierras de los ríos y sabía que no había nada parecido en los alrededores, por lo que la presencia de tantos ghouls le resultaba sospechosa y muy inusual. ¿Podrían haber sido traídos de otro lugar?, propuso Cadmus con tono tranquilo. Podía imaginar a muchísimas personas intentando dañar la reputación del rey con semejante método cruel. Al fin y al cabo, si el rey no era capaz de proteger ni siquiera el camino real, entonces su capacidad era cuestionable. Odio la política, dijo Geralt con un tono lleno de descontento. Aunque no había pruebas ni indicios, era mejor creer esto que cualquier otra teoría aún más descabellada. De repente, al oír el sonido de los caballos a sus espaldas, Cadmus vio que el séquito de los Stark los había alcanzado de nuevo. Al frente del grupo iba Eddard Stark, con su semblante sereno e impasible. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, deteniéndose un instante en los cuerpos de los ghouls tendidos en el suelo. Frunció el ceño antes de relajarse de nuevo. Con los talones, golpeó suavemente el vientre del caballo y se acercó. ¿Muchos ghouls?, preguntó con voz grave. Una docena, respondió Cadmus con una sonrisa. Miró al guardián del norte y añadió. Probablemente vinieron de fuera de las tierras de los ríos. Eddard entrecerró los ojos y comprendió las implicaciones de las palabras del misterioso mago. Solo una persona podía intentar acabar con la reputación del rey de esa manera. El viejo león de Roca Casterly parecía observar los 7 reinos tendidos sobre la gran roca. Lord Stark debería tener cuidado en el sur. Cada vez que un Stark va al sur, las cosas no terminan bien, advirtió Cadmus al lobo silencioso de la casa Stark. Y no mentía. Si Eddard se iba al sur y se unía al torbellino político de Arrenal, las cosas se complicarían. Ambos bandos lucharon por conquistar el norte, y para evitar que el enemigo obtuviera ventaja en la futura guerra, preferían destruir la casa Stark y sumir al norte en el caos. Por supuesto, dado que una de las 2 reinas pertenecía a la casa Stark, la casa Lannister era la más propensa a atacarla. Después de todo, mientras la casa Stark permaneciera neutral, la casa Targaryen no se enemistaría con la casa Stark por culpa de la reina Lyanna. Eddard miró fijamente al misterioso mago y asintió. Intuía que el mago tenía buenas intenciones, pero era inevitable ir a Arrenal. Tenía que ver a su hermana y ayudar a su sobrino a sentarse en el trono de hierro. Gracias, señor, procederé con cautela, dijo Eddard en tono cortés y regresó rápidamente al séquito de la casa Stark. ¿Qué lobo tan testarudo?, dijo Cadmus riendo. Sabiendo que está cayendo en una trampa, sigue adelante. Los lobos están unidos, no abandonan a su familia. Geralt habló con tono tranquilo mientras volvía a montar a su caballo, Roach. La gente se deja llevar por las emociones. ¿Cuántos pueden afirmar que permanecieron indiferentes ante la seguridad de su propia familia? Cadmus coincidió con las palabras de Geralt. Como alguien que amaba con la intensidad de un volcán y valoraba a sus seres queridos, lucharía ferozmente por su familia. Sin embargo, frente a la fuerza absoluta, cualquier conspiración no es más que un arma de papel, fácilmente aplastable, pensó Cadmus con calma. No temía involucrarse en conspiraciones. A diferencia de Eddard, él tenía la fuerza para protegerse. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. 10. Capítulo 09. El castillo de Arrenal. Durante el viaje, Cadmus siguió atendiendo a los enfermos, niños, hombres, mujeres y ancianos. No le importaba si eras mendigo o campesino, trataba a todos por igual. El único inconveniente era que en cada pueblo había algún fanático estúpido que le profería innumerables insultos. Cadmus no toleraba los insultos, así que convertía a esas personas en ranas durante un tiempo. Las expresiones de la gente al ver que había transformado a otra persona en rana eran simplemente graciosas.
Las acciones de Camo provocaron cierto temor entre la gente, pero pronto se tranquilizaron al saber que era pasajero. Aunque seguían sintiendo miedo, al fin y al cabo, eran gente sencilla y letrada, y todo lo desconocido les inspiraba temor y admiración. En el camino real, tras 2 semanas de viaje, Cadmus y Geralt divisaron un enorme castillo en el horizonte. Arenal es un castillo gigantesco, de proporciones descomunales, con gruesos muros negros que parecen tallados en piedra oscurecida por el fuego. Sus 5 enormes torres, antaño las más grandes de los 7 reinos, se alzan como columnas deformadas, muros fundidos, profundas grietas y bloques de piedra retorcidos por el calor del fuego de dragón. Algunas torres están rotas en la cima, otras inclinadas, como a punto de derrumbarse, pero aún así lo suficientemente colosales como para proyectar vastas sombras sobre el lago. Las puertas de Arenal son altas y pesadas, custodiadas por muros tan gruesos que parecen montañas artificiales. En su interior, los patios son amplios y vacíos, flanqueados por estructuras calcinadas, salas sin techo, arcadas torcidas y escaleras que no llevan a ninguna parte. La piedra fundida corre por las paredes como si hubiera fluido y se hubiera solidificado a medias, creando formas irregulares y marcadas. Desde lejos, el castillo parece una enorme ruina negra, demasiado inmensa para ser ignorada, demasiado grande para haber sobrevivido intacta al fuego, un monumento de piedra rota, marcada e imponente. Un recordatorio eterno de las llamas de Valerión, el terror negro. Aún sabiendo que el castillo era enorme, Cadmus quedó atónito al ver la gigantesca monstruosidad rocosa ante él. No podía creer que semejante construcción hubiera sido hecha por humanos sin magia ni ciencia. Era una locura pensar que los humanos hubieran logrado algo así solo con su fuerza y una ingeniería primitiva. Al ver la expresión de Cadmus, Geralt no se sorprendió. Había tenido la misma reacción al ver el gigantesco castillo. Cualquiera que viera un castillo tan grande por primera vez se asombraría de lo increíbles que pueden ser los humanos. Cadmus siguió a Geralt a través de las gigantescas puertas mientras admiraba el interior del castillo. Había tiendas de campaña por todas partes, cada una de un color diferente y con un escudo de armas nobiliario distinto. Calculó que había unas 700 personas, todas pertenecientes a casas nobles. Este fue el primer torneo de la dinastía Targaryen tras la rebelión de Robert. Fue un evento singular donde todos los jóvenes caballeros anhelaban alcanzar la fama y, tal vez, incluso casarse con una princesa. Aunque era un sueño ingenuo, era lo que motivaba a estos jóvenes caballeros, llenos de ambición e ingenuidad. Pobres ingenuos, creen que un torneo es algo inofensivo, comentó Cadmo al ver la juventud y la ambición en los ojos de aquellos jóvenes caballeros. Los torneos eran peligrosos, e incluso los nobles podían morir en combates justas. Si tienes la suerte de encontrarte con un caballero de la Guardia Real, podría salvarte la vida, pero si se trata de un caballero que solo piensa en ganar, entonces reza al dios en el que crees, porque las probabilidades de morir a manos de un caballero veterano y experimentado son altas. Los hombres se matan entre sí por gloria, dinero y mujeres. No hay nada nuevo en eso. Geralt cabalgaba con expresión serena. En sus 80 años, había visto morir a incontables hombres por estas cosas, pero había algo que todos tenían en común. Todos se arrepintieron al morir y fueron enterrados en la tierra después de su fallecimiento. Al final de tu vida, ¿te arrepentirás, Geralt? Preguntó Cadmus mirando al brujo con una sonrisa. Moriré en la boca de algún monstruo, solo y con el vacío de mi mente, tal como nací, respondió Geralt con calma. Para un brujo no hay arrepentimiento, solo el lamento de una vida tan solitaria. Cadmus observó fijamente al brujo y no pudo evitar pensar que aquello era realmente triste. Este hombre había arriesgado su vida matando monstruos y salvando gente durante toda su vida, pero al final no habría nadie a su lado. Era triste y personificaba a la perfección la frase de que los héroes son olvidados. No morirás solo, Geralt, dijo Cadmus con una sonrisa. Incluso en tu muerte, seguiré ahí para provocarte una última vez. Geralt torció los labios y sintió que debía desenvainar su espada de acero y matar a Cadmus. El muchacho sí que sabía cómo irritarlo. ¿Acaso no merecía una muerte tranquila? Ignorando al muchacho, Geralt desmontó del caballo y sujetó las riendas. Se acercó a un joven que olía a estiércol y le habló con voz fría. Si pierde un solo pelo, te haré sufrir. Ante la mirada fría y dorada de los felinos, el joven sintió que las piernas le flaqueaban. Tragó saliva con dificultad y asintió rápidamente. No se preocupe, señor, la cuidaré bien. Tartamudeando, dijo con la firme determinación de proteger al caballo con su vida. Geralt mostró una expresión de satisfacción y se alejó, pero vio a Cadmus entregarle un dragón dorado al joven antes de seguirlo. El truco del policía bueno y el policía malo siempre funciona, dijo Cadmus riendo, sin importarle si Geralt entendía su metáfora. No era la primera vez que Geralt oía palabras y frases extrañas de Cadmus, y simplemente lo ignoraba. Voy a hablar con la mano del rey, no causes problemas, advirtió el brujo con un tono tranquilo y profundo. Al ver que Geralt se alejaba, Cadmus puso los ojos en blanco. Aunque le gustaba provocar a la gente, eso no significaba que fuera un tonto infantil. Sin Geralt, Cadmus recorría las tiendas, escuchando las conversaciones, los chismes y las curiosidades de la gente. La corte de Rhaegar Targaryen se reducía a una sola cosa, un delicado equilibrio político que le hacía admirar al rey Targaryen. Esta no era la dinastía Targaryen en su apogeo. Los Targaryen habían perdido a sus dragones y, por consiguiente, su dominio absoluto sobre los vasallos. La rebelión de Robert no fue la primera. La casa Baratheon ya se había rebelado antes, al igual que otras casas, aunque con una repercusión mucho menor. Poniente necesitaba un rey como Rhaegar, un político y guerrero experimentado con prestigio entre las casas nobles, y Rhaegar lo era. Si hubiera sido un rey como Aelor, Tywin se habría rebelado una vez más. Por eso Cadmus pensó que Aegon, que era gay, haría que la situación fuera aún más caótica. Aunque Aegon contara con el apoyo de Dorne, este rey no era demasiado débil en comparación con los demás. Un rey debe ser respetado y temido, y créanme, acostarse con otros hombres no lo hace ni respetado ni temido. ¿Qué hombre respetaría a un rey al que le gusta acostarse con otros hombres? Cadmo no tenía prejuicios, pero incluso en la tierra, los homosexuales aún sufren el estigma de no ser considerados hombres de verdad, y mucho menos en este mundo atrasado. Por lo tanto, en su opinión, Rhaegar, para evitar que la guerra volviera a estallar, debería elegir a otra persona como heredero o heredera. La princesa Rhaenys era más adecuada que Aegon. Al menos, casándose con el hombre correcto, la princesa podía conservar el trono. Mientras Cadmus caminaba, llegó al Ojo de Dios, el lago más grande de Poniente. El lago era magnífico con sus colores azul y verde, y desde lejos, el mago pudo divisar la misteriosa isla de los rostros, que, según se decía, albergaba a los hijos del bosque. En la orilla se podían ver cisnes negros, cuyas magníficas plumas negras lucían especialmente brillantes debido al agua que las cubría. Cadmus se acercó al lago y se sorprendió al encontrar dos figuras, una baja y otra alta. Al mirar más de cerca, vio que eran una niña y un hombre.
El hombre parecía ser el protector de la joven, pues tenía el aspecto de un guardaespaldas. Camo pisó intencionadamente una rama, lo que alertó a la muchacha y a su caballero. Finalmente, pudo ver el aspecto de la joven. No era hermosa, tenía la barbilla cuadrada, las orejas grandes y, sorprendentemente, unos preciosos ojos azules. Sin embargo, lo que llamó la atención de Camus fue la zona de su mejilla y cuello. Su mejilla izquierda y la mayor parte de su cuello estaban cubiertas de piel agrietada y descamada, de color gris y negro, similar a la piedra. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Otsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.